Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Pues está ahí ya, el derbi ya llegó, parecía, bueno, cuando se sorteaba el campeonato, bueno, que faltaba mucho tiempo, y ya el próximo sábado, 8:45, el derbi en el Carlos Tartiérez, el Real Oviedo y el Sporting de Gijón. Bueno, y no llega nada bien, ya lo saben ustedes, el Real Oviedo después de una derrota sonrojante en Riazor, en campo del Deportivo de La Coruña, y un Sporting de Gijón que no lo pasaba tampoco bien en su enfrentamiento con el Málaga, con ese empate en los últimos segundos. No tiene buena trayectoria el Real Oviedo en casa, no la tiene el Sporting de Gijón tampoco fuera. Le mete muchos goles al Oviedo en el campeonato, el Sporting no está marcando tantos. Por tanto, es más incierto que nunca este derbi, y un derbi en el que estamos seguros y convencidos que va a dejar daños colaterales. Aquel que pierda, su entrenador tendrá seguramente muchísimos problemas o muchísimas papeletas, en este caso, para no continuar al frente de su equipo. Puede ser en el Real Oviedo, aunque no se diga de forma clara, y también puede ser en el Sporting de Gijón. No lo analizamos todo, ya saben, vamos a darle especial interés, especial tiempo de información al derbi del próximo sábado, aunque no nos olvidamos de los partidos de este fin de semana. Lo hacemos con nuestra gente habitual, lo hacemos con el GEME y sus invitados, estaremos en el análisis de prensa. Suprimimos hoy cualquier cosa que tenga que ver con la entrevista o con las redes sociales, porque va a ir todo encaminado a, bueno, pues a la tertulia, una tertulia que, por ejemplo, Pedro Ayongo ha manejado en el día de ayer, un pequeño muestreo, un pequeño análisis sobre lo que opinaban los aficionados del Real Oviedo sobre la continuidad o no de su técnico. Él va a desvelar, bueno, cuál ha sido el resultado final. Puedo asegurarles que gana de forma abrumadora una de las dos cuestiones, la continuidad o no, pues una de las dos gana, pero eso nos lo va a desvelar él en la tertulia. Acabaremos con un Miguel Ángel Pino, que hoy más contento que nunca va a analizar, bueno, pues las virtudes tanto del Real Oviedo como del Sporting de Gijón. Esto es Juego de Dos, empieza el programa ahora mismo, 10 de la noche, estaremos hasta las 12, quédense con nosotros. Juego de Dos, estamos en la semana del derbi, estamos con la primera sección, que es la del GEME. GEME, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, si alguien te dice que no llevaste tantos futbolistas a primera división o a segunda división, lo que está claro es que los dos invitados que traes hoy los has llevado en sus profesiones a lo máximo, ¿verdad? Sí, sí, bueno, Sabino jugó los días, no Sabino, más o menos jugó, y después en sus profesiones fue un crack, y Quique, pues un guaje de central, era un jugador cojonudo, ya te digo yo, muy bueno. Enrique, buenas noches y bienvenido. Y en el caso del expresidente del Real Oviedo, Sabino López, buenas noches y bienvenido. Bueno, cuénteme usted, semana del derbi.
¿Qué vamos a hacer? Yo tengo que Hábleme un poquitín primero del partido del... Yo tengo que contarme un poco. De esto ya del Oviedo, es que estoy cansado ya de ver las cosas tan raras que hace un paisano y que siga ahí. Voy a empezar por, estaba diciéndolo antes, yo ayer fui a ver el Vetusta y aquellos guajes que tanto los defiendo yo, porque podía el Oviedo hacer un equipo, el Oviedo, Milu yo, me chola y no suelo fallar, en primera división, lo vi yo. El Oviedo, con la ayuda del Vetusta, lo vi yo en primera división. Pero claro, resulta que esos guajes, entre voy, llego, no llego, nadie pega el salto, pues se van hundiendo. Se van hundiendo, tiene que hundirse la fuerza. Y después, para más joderla, ya esta semana pasada, había un guaje que hasta entre todos, toda la gente que va al fútbol, que entiende lo que opinen. Y ese Hernández, el mejor jugador que en todo el mes jugó, va llega a Coruña y lo quita, en beneficio de unos que yo digo que no tienen que jugar. Forrín, Cristian, bueno, Oviedo es un desastre, Oviedo. Pero el primer desastre de los Real Oviedo creo que está dentro del club, lo que lleva el club. Presidentes, los que manden y los que tripen, y después, claro, los entrenadores, las de Dios, ya. Y que sigan ahí los entrenadores. Igual que el del Sporting. El del Sporting ya ayer puso 4 o 5 que salieron. Cuando salga Nacho Méndez y cuando lo aprieten un poco más, porque si no van a echar rápido, el Sporting va a mejorar. Pero claro, ya empieza el tiempo a desaparecer, las distancias se van produciendo. Si no, el Oviedo era equipo de primera división. Bueno, pues hemos perdido la vista del expresidente, don Sabino. ¿A qué estamos dedicados últimamente? Muy bien. ¿A qué te dedicas? ¿Con qué estás? Nada, como digo, siempre soy abogado de pueblo, estoy en Vegadeo, que es donde nací. Muy bien. Y desde allí, hoy día, con todos estos sistemas que hay de comunicación y demás, puedes ejercer la profesión en cualquier sitio, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, mi hijo pequeño sí me lió en tema del fútbol en Ecuador. Él está trabajando para AMA, que es una mutua una mutua para los profesionales de la medicina. Ajá. Y él está allí llevando todos los temas jurídicos, pero como es un loco del fútbol, pues me lió. Y tenemos ahí una escuela de chiquillos, 300 niños en una zona en Guayaquil, que es una ciudad con una zona bastante... 300 chiquillos. 300, hostia. Con una zona bastante comprometida allí a las afueras, una ciudad. Y allí está un exjugador del Emelec, el Emelec en Ecuador viene a ser como aquí en Madrid. Ajá. Y Richard Borja, que es un paisano de estos buenos, y maneja él todo aquello, y después al mismo tiempo estamos llevando la administración de un equipo de segunda división para ver si lo subimos a primera allí en Ecuador. Y ahora tenemos la suerte de que el Atleti de Madrid, en la semana anterior a Navidad, va a estar allí con 4 técnicos en la escuela esta, pues bueno, una semana para los chiquillos, que yo que hace 15 días estuvimos presentando estas jornadas allí en Guayaquil y quedé impresionado el cariño, el conocimiento que tienen del Atlético de Madrid. Yo creo que parten de que el fútbol español es muy conocido y querido allí, pero quedé impresionado. Y también cuenta que está el entrenador, Simeone, que es argentino, pero quedé impresionado del movimiento que produce el que digas que el Atlético de Madrid va a estar allí una semana enseñaba con estos chiquillos y tal, un movimiento impresionante y una simpatía y que quedé impresionado. Bueno, entiendo que no has perdido de vista a Real Oviedo. No, ¿Cuáles son las impresiones? Yo le decía antes a Eduardo que yo creo que el Oviedo este año tiene más equipo que el año pasado, por lo menos en los jugadores tiene más equipo. Lo que pasa que, caray, ahí atrás la defensa de vez en cuando parece que no... Y mira que este entrenador, si tenía una vitola, era de que era un entrenador defensivo, ¿no? Que era como decíamos antes, amarrategui, es decir, que primero que no me metan, ya ver si meto yo. Joder, si quieres que amarre más, saco sin sin embargo, a balón parado nos meten para adentro siempre, ¿no? Entonces, hombre, a ver si el sábado cogemos un poco de aire. Los 7 goles que meten me va a dejar ahí. Los goles que meten, y porque defienden muy mal, porque son malos jugadores, no tengo otro fin. Quique, ¿cómo ves los últimos partidos desde tu última visita al Juego de Dos?
De más a menos vamos. Pero además hemos cogido una dinámica que o se frena rápidamente o yo recuerdo el descenso a segunda B que nos llevó a tercera. Bueno. Y aquella había buenos jugadores ahí. Bueno, pues este año yo pienso que el Real Oviedo, como dice Sabino, tiene mejor equipo que el año pasado. Pero como hablamos de los dos, del Sporting y del Oviedo, a mí me parece que hay una diferencia fundamental entre el juego del Oviedo y el juego del Sporting. El Sporting sale a ganar los partidos, pero no puede. El Oviedo sale a ver qué pasa, a ver qué hace el equipo contrario, cómo lo desactivó. Y después se le echa encima el segundo tiempo, vienen los apuros y tenemos en el equipo 3 o 4 jugadores que no pueden jugar en segunda división. Bueno, que sepa usted, y yo se lo cuento a la audiencia, normalmente el GEM es quien elige a sus invitados, pero esta semana yo puse especial interés porque estuviera Quique, porque tengo que reconocer que has dado, digamos, el titular del año, ¿no? El año pasado era el amigo Fierros el que decía en la segunda jornada, me dijo, yo bajo siempre el requesón, pero en las fotografías siempre aparecen los mismos, o sea, el Real Oviedo va a tener un problema de llegada. Y Quique daba el titular porque dijo, la cantera se va a acabar cargando el míster y da la impresión de que va camino de ello. Efectivamente. Yo ayer fui a ver al Vetusta y el míster no estaba allí y supongo que estaría libre porque jugó en La Coruña, sí que estaban otros, ¿no? Estaba el secretario técnico, estaba Del Olmo, estaban algunos consejeros, pero al míster no le vi, no sé si estaría, igual estaba. ¿No? ¿Se lo van a cargar? ¿Se lo van a cargar la cantera? La cantera se va a cargar al míster porque en el Oviedo, en la sala de máquinas, el centro del campo, tenemos 2 jugadores titulares que no pueden ser titulares. Y en el Vetusta tenemos una generación de futbolistas que sería una pena desperdiciarlos. Este señor lleva 3 o 4 jugadores del Vetusta, esta vez no, se ha llevado uno y lo ha quitado, que por cierto estaba siendo el mejor de la defensa. Lleva siempre 3 o 4 y los lleva de excursión pagada, porque después no juegan o juegan 5 minutos. Hay una cosa a mí en el fútbol que siempre he opinado de los entrenadores, y conste, tú sabes que yo he defendido a este entrenador cuando llegó, me gustaba, digamos, su forma de entender la intensidad de todo esto, pero enseguida me empezó a defraudar cuando los cambios los hacía a partir del minuto 80 o en el 87, 88, los entrenadores que no toman la decisión de dar un vuelco al partido cuando lo necesita es porque no ven las necesidades que tiene el partido. ¿Cuesta entender, Geme, que en un equipo hay 14 titulares y no 11? Como no, en un equipo hay los que hay, y cuando unos fracasen o no están jugando bien, hay que dar paso a otros guajes y punto. Pero sobre todo, yo lo que hablo de los guajes, hay que tener sumo cuidado, hacerlo bien. Y estos lo hacen muy mal. Mira, cuando un guaje juega bien uno, tú llegas ahí al Vetusta y vas y dices tú, a mí me gusta el Cortina o me gusta Johnny, el Vetusta tiene un montón de guajes muy buenos, bueno, saco uno, pero no lo puedo llevar y para sacarlo ni un minuto, no, tengo que coger, oye, guaje, ven acá, vas a jugar, pero vas a jugar 5 partidos, al 6º vamos a hablar, porque claro, si el chaval va a salir a jugar pendiente, si juego bien, si juego más, si no hago nervioso, no va a salir jugador. El jugador sale cuando le das libertad, cuando un agente de un club confía en el jugador. Y para eso tienes un secretario técnico y tienes esto. Pero es que en el Oviedo y ahora en el fútbol no hay ninguno. Los secretarios técnicos, esto es una trampa. Son amiguetes que vienen de fuera. Yo tengo 80 años. La Secretaría Técnica del Real Oviedo tenía que ser con jugadores que están en el Real Oviedo, que tenía que ser, que fueron jugadores, uno directivo, otro un secretario técnico, un director deportivo, otro un entrenador, otro aunque sea el saquero. Y entre esa pandilla vamos a hacer un gran Real Oviedo. Y saldría perfecto, pero no van a salir con esto. Sabino, has estado absolutamente en todos los cargos en el fútbol. ¿Qué te sorprende de los últimos años? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Hombre, en el fútbol profesional es verdad que se dio un salto importante, ¿no? Ahora hay una guerra, si se juega o no se juega un partido allí en Miami y todas estas cosas. Bueno, lo que parece avanzado es que definitivamente hemos aceptado las sociedades anónimas que has participado en esa confección. Ha costado. Empezó a trabajar lo de sociedades anónimas. Por eso que ha costado, pero al final. Recibimos muchos palos, porque aquellos decían que si
las aficiones iban a ir y demás. Yo creo que las sociedades anónimas, nosotros hicimos el principio, que era constituirse como sociedad anónima y buscar con eso la responsabilidad de los administradores, de los consejeros. Hay sentencias ya, y en Oviedo hay algunas personas que saben de lo que estoy hablando, hay sentencias que condenaron a consejeros y a exconsejeros y tienen su patrimonio más o menos de aquella manera. Entonces, nosotros hicimos aquella primera fase, y es verdad que ocurre en la política todavía, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, pero sí ha ocurrido en el mundo del fútbol, porque el fútbol, yo siempre lo digo, va por delante de muchas cosas, ¿no? Sí, a pesar de las críticas que eso, yo creo que el fútbol está mucho mejor que la política, por mucho que digan. Sería largo discutir, porque seguro que esta frase no... Pero sí no que quiero decir que en aquella época se hizo eso, sociedades anónimas buscando la responsabilidad de los administradores. Y ahora sí es cierto que, a pesar de las críticas, que yo en algunos aspectos critico al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, hay que reconocer que en estos momentos la Liga tiene un control económico sobre los clubes importante. Por ejemplo, hay un dato evidente. Si tú tienes unos ingresos A y tienes unas obligaciones B, y ya A menos B, el B es superior al A o incluso pasa del 70%, pues bueno, yo no calculo ahí, tú no vas a poder fichar. El Sporting el año pasado me parece que tenía 250.000 euros para poder fichar. Hubo el ejemplo aquel del Getafe, de aquel jugador León, ¿cómo se llama aquel? Pedro León, que tuvieron que retirarle la licencia porque percibía 1.200.000 para poder fichar a 3 jugadores que tal. Entonces eso yo creo que es bueno en el fútbol, por eso, bueno... Le habéis dado seriedad, le ha costado mucho, pero le habéis dado seriedad. Creo en el tema del PSG, del PSG, o del francés y del Manchester City, es cierto lo que dice, yo estoy de acuerdo con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que es cierto que son equipos de estados, o sea, no son equipos que estén en el campo. Por ejemplo, el PSG, para salvar las condiciones que pone la UEFA para el fair play financiero, pues ¿qué hizo? Bueno, necesito 250 millones para que venga Neymar, porque el fichaje de Neymar subió a 252 teniendo en cuenta las comisiones que percibió su padre, un representante. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Nada, digo que doy del Estado aquel de allá adelante, que son los propietarios, pongo la publicidad y por poner aquí una publicidad, pues pago los... Eso es cierto, y ahí sí que hay que reconocer que en la Liga Española hay un control económico correcto, importante y bien. Yo creo que sí. Porque yo digo todo lo contrario. Bueno, vamos a ver. ¿Puedo hablar yo ahora? Puede hablar usted. Puede hablar usted, pero además tiene que respetar a sus invitados. Me parece bien. Yo no estoy mucho de acuerdo, no estoy en nada de acuerdo. A mí ese tema... Por lo menos son responsables de lo que hacen. A mí ese tema me pone súper nervioso. Me parece, tú dijiste que era la política que era más peor, está menos ordenada. Eso, los otros están perfectamente. Ordenada ahora en tenemos ahí un problemilla tan grande en España, tan grande, que van a mirar todas las sociedades, la asturiana también, que se mueven las perras por los diferentes ríos, debe ser. Bueno, yo a lo que voy. No es una vergüenza, pues tú dijiste ahora que tú estás trabajando, ayudando a 300 niños. Aquí se trabaja para 300 profesionales que pueda haber en España, porque después los niños tienen que pagar por jugar, que eso es la gran vergüenza del Tebas y de un montón como Tebas, ganando mucho dinero él, y que los niños por hacer deporte, aquí el dinero que hay que pagar de esa mutualidad que va a Madrid, todos que tienen que pagar los niños por jugar, 300 euros aproximadamente, en cada familia que tenga un niño. Hay los que tienen 2 y entonces tienen que poner 600, y ese dinero va a la mutua nacional, la que lleva más y más, y la lleva más. ¿Entiendes? Y eso, a mí Pero ahí el fútbol profesional, eso es la Federación Española de Fútbol. Sí. El fútbol profesional es una cuestión que generas un dinero, es decir, tú si generas este dinero puedes gastarlo, si no lo generas pero otra cuestión es la Liga, es la Federación Española de Fútbol, que es la que tiene eso. Yo lo viví en el Vegadeo, sé lo que es pagar la mutualidad a los chavaletes, a chavales de 8, 10, 12,
Claro que es así, pero es de la federación. Ya, pero es que en la Liga Nacional, y es muy fácil, es decir, yo cojo las televisiones, cojo los sitios grandes, si hay que poner lo que pongan, a las 12 de la mañana juega el Madrid, ¿quién cojones va a ir al campo a ver un niño de 10 años, un chalao como Quique y el gemelo? ¿Entiéndelo? Se queda en la televisión, eso. Ese va a ser un debate que se probará. Usted lo genera. Un debate complicado. Ustedes lo generen, pues, pero pongan un horario. No jodan el fútbol. Se va a arreglar un trocín. No se va a arreglar nunca. Sí, hombre, sí, un trozo sí. El presidente ya está trabajando en que por lo menos haya un horario libre de televisión, es lo mismo que ocurre en Inglaterra, pero será muy corto, será a lo mejor de 4 a 6 un sábado, que no podrán jugar todos, evidentemente. Yo creo que la Liga, en parte, deforma la competición. No puede ser que los equipos que desciendan a segunda tengan un dinero por el descenso, claro, que deberían de tener un castigo en vez de un dinero. Exacto, muy bien. Y encima, esos que bajan tienen la mayor posibilidad del mundo de subir, porque tienen 20 o 30 millones más que los demás. Claro. Eso es una barbaridad. Presidente. Pero eso es un seguro que se estableció, porque date cuenta que ese club de recibir en torno a los 60, 80 millones va a percibir 10 de televisión. Entonces, entre los clubs decidieron crear ese seguro. No es porque... No, pero vamos a ver, un equipo, fíjate, con una infraestructura de primera división, donde sabe que el 60-70%, que 60-70 millones, que viene a suponer en el presupuesto en torno a lo lógico fuera que el 40, el 50%, casos como Leibar, en un sitio muy bueno, sí. porque lo lógico en los presupuestos es 33, y que la televisión hubiera sido el 33, pero no es cierto, la televisión supone el 70%. Sí, pero entonces, con esa estructura de primera, caes a segunda. De los 60-70 millones que tienes televisión, te quedas con 10, porque es lo que te van a pagar en segunda, pues entre los clubs sí, solamente... Sí, pero después están los futbolistas. Pues claro, pero vamos a ver, cuando una empresa deja de tener beneficios, ¿qué ocurre? Quique, la única forma de cuadrar eso... Pero efectivamente, una empresa está en el mercado y una asociación anónima deportiva saben en qué mercado está, que es el fútbol profesional con estas normas. Tú si quieres estás o no estás. Pero las normas están para cambiarlas, igual que es... Quique, la única forma de que no destrozas ese equipo sería que los futbolistas quedasen libres en el momento de bajar, pero claro, igual ya no querrían ir a tu equipo, ese es un tema complicado. Pero sí que es verdad que, como está diciendo Sabino, hay una cosa importante, que no está hecha para Oviedo Sporting, está hecha para cualquiera que suba y que pueda bajar. Pero que los es importante. otros equipos de segunda división son menos profesionales que esos, ¿o qué? ¿O los aficionados de esos equipos son más pobrecillos del alma o qué? No pero que es cierto, que tú bajas de primera a segunda, de 60, te quedan 10 millones 60 millones de euros que vas a percibir por la televisión en primera, el equipo medio, más bien. Va a percibir en segunda 10. Esa diferencia de 50 millones, los clubs, además fueron los propios clubs, eso no se impuso. Fueron los que decidieron. Los clubs que estaban en primera división. No, la Liga de Fútbol en segunda. Profesional son los dos, claro. En segunda. Son los dos porque el de segunda siempre considera que va a llegar. Claro. Siempre va a llegar y puede tener tal. Pero bueno, vamos a ver. Esto ya es más interesante. Eso es una vergüenza. Tú, Sabino, estás diciendo... Pero no es sinónimo de éxito tampoco. El año pasado ya viste lo que ocurrió, que los 3 que habían descendido no subieron. Escucha, la liga profesional, la de Tebas hace con ese dinero porque lo dejaron los demás, porque no se puede consentir, Sabino. Tú tuviste un equipo ahí un poco... pero Eduardo, eso es de la federación. Lo que no puede consentir la federación, que tenga los ingresos que tuvo por la Federación Española, por la selección española, por haber ganado un mundial, tuvo unos ingresos impresionantes en marcas y ahora resulta que las está echando fuera. Es una gestión de la federación. No es una gestión, y la liga contribuye con la federación y paga pues dinero entre la federación y la liga, al de abajo, al equipo pro, porque ya a mí me dices tú, ¿usted quién quiere más que gane? ¿El Madrid del Barcelona? Pregunte al presidente de la Pola, a ver, ¿quién quiere más que gane? ¿El Siero o ellos? Que ellos den por culo a Barcelona y al Madrid y a Sofía Loren. Y vas a los campos y es una vergüenza, que no hay nadie. Pero tienen que usar la hucha donde va el dinero a la muta. ¿Cómo va el dinero a la muta? Cuando después llega la que estaba de Cifuentes, la secretaria de Cifuentes está de directora de la hucha, la cosa de la mutua. ¿Cuántos jugadores van a la mutua? Un niño lesiona, ¿se sabe dónde van? A la puta seguridad social.
vete para allí que ya hablarás con el Gemeluco. ¿Para qué entren? Van todos para la seguridad social. No, y es mentira, la mutua de aquí no va para nada, eso no va para nada. Bueno, Enrique, me hablabas de un derbi que viene un poco descafinado en el sentido de que tenemos un Real Oviedo, por ejemplo, que está encajando muchos goles. En toda esa igualdad que se dice de la segunda división, ya van 2 partidos en los cuales pierde por 4 goles. Tenemos un Sporting que chuta muy poco aporte y le convierte en uno de los equipos que menos goles está marcando de la segunda división. ¿Qué esperas para el sábado? Yo creo que van a empatar, porque no va a ganar ninguno de los dos. ¿Dejaría libre a los 2 técnicos en caso de empate? ¿Hay daños colaterales? Fíjate como que decíamos? yo soy un oviedista convencido y me gustaría que ganase por 10-0. Pero la dinámica que tiene el Oviedo, lo que pasa es que el Oviedo tiene más equipo que el Sporting, hay que tener en cuenta eso y bueno, a lo mejor en el partido, pero el Sporting juega con más alma que el Oviedo, juega de otra manera, juega a ganar, aunque no pueda, no sé. No me gusta nada el derbi de este año como oviedista, pero después como aficionado el derbi viene un poco descafeinado porque los 2 equipos están muy mal, muy mal. Y yo creo que los 2 técnicos tienen mucho que ver en la marcha de los 2 equipos, mucho que ver. Como decía, al Sporting no, porque tiene, bueno, también, pero como decía Esteban el otro día, el Oviedo está perdiendo la identidad. Yo me acuerdo, porque no hay asturiano, el otro día no jugó ningún asturiano, sí, eso sí, cuando iban 4-0 sacó el de casa para que se estrellase. Ojo, no es el Oviedo del Sporting, es todo el mundo, porque ayer, por ejemplo, el Málaga se presenta con un futbolista que llevaba un año y ya era capitán. O sea, te quiero decir que eso es a nivel nacional. Eso no es exceptuando quién de los equipos vascos. En Pamplona juegan unos cuantos, pero yo el año pasado jugaba muy pocos, Yo muy poquitos. Un equipo con Irureta o con Antic, en que el portero Viti era de aquí de casa, en la defensa teníamos a Luis Manuel. Después teníamos un tío veterano que vino de Cantabria que jugó la leche, un chaval que lo trajeron del Sestao, Gorriarán, y era un buen jugador, y el otro lateral, uno del Atlético de Madrid, Rivas, ahí metían en el medio del campo a Berto, arriba, y así se juega en un equipo como el Oviedo, el Sporting, de provincias, 4 o 5 de casa y el resto de fuera. Samir, hombre, después de lo que acaba de decir, el Oviedo está mal, porque siempre que los equipos están mal nos acordamos de la cantera. Sí. Esa es la verdad, o sea, cuando el equipo está mal. Yo no. Cuando estamos ganando, el equipo va... Eso es evidente. Eso es evidente. Tú coges, no digo por el Oviedo, en cualquier ciudad donde esté defendiendo la prensa, los medios de comunicación y las personas y la gente y tal, la cantera es señal de que ese equipo no va, porque siempre apelamos a la cantera cuando vamos mal. Sí. Pero sí que entonces, sí es cierto, yo creo que en el Sporting renovó más el equipo, o sea, la alineación del Sporting, las alineaciones del Sporting de este año no se parecen en nada a las del año pasado, hubo una renovación. Hay un dato evidente, el Sporting el año pasado tenía dos hombres arriba que determinaban, estos 2 eran determinantes para Santos, tanto Johnny como Santos y yo. como tal. Entonces este año no lo tiene uno que sí, parece ser que pagaron bastante dinero por él, el delantero centro pero no hay un par de jugadores nada más, porque el portero no era titular, el año pasado me parece que no era titular, era titular de Amarillo, pero el resto son todos nuevos. Y el Oviedo yo sigo diciendo que tiene mejor equipo que el año pasado, entonces yo creo que en este partido del sábado puede ocurrir cualquier cosa. Yo quiero que ocurra una, ¿no? Que gane el Oviedo y bien, tranquilo, para que veamos el segundo tiempo con tranquilidad. Yo creo que lo que trata de decir Quique es que tú cuando entras, por ejemplo, en el Museo del Real Oviedo, cada época está asignada a un futbolista y suele ser un futbolista de casa, o sea, suele ser un Tensi, suele ser en aquella época de Eugenio Prieto, quien se acuerde de Prosinecki sería injusto que no se acordase de Berto, porque es la época de Berto. En estos años en los que ha cambiado por la segunda B, el hombre sería Cervero, evidentemente. Entonces, eso se ha perdido totalmente, porque además el buque insignia ahora mismo del Real Oviedo es una persona que ha estado fuera y que ha vuelto como es Saúl Berjón, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el GM permanentemente ha pedido que sí. Me gustaría saber de Eduardo qué piensa de Saúl Berjón. ¿Qué? Me gustaría saber qué piensa de Saúl Berjón. Bueno, a Saúl se lo dice. Sí, ¿qué piensas de Saúl? Pienso, es un jugador con mucha calidad, mucha. Muy buen jugador. Pues grado apijotamiento tiene un bastante elevado, un poco triste en el campo, pero porque si no fuese, el grado de apijotamiento no fuese elevado y un poco triste,
era un jugador estrella de España, No estaba en el cuidadito, No estaba en el Oviedo, no. No, estoy de acuerdo contigo. No estaba en el Oviedo porque era internacional. Eso se lo dije a él el otro día. Si yo voy, es una carga para escucha, si yo voy al bar, de él, y es un jugador extraordinario, pero podía ser mucho mejor. Podía ser y podía conducir a que el Oviedo fuese mucho mejor hablando también. Claro, yo ahora que vengan hoy los periódicos a hablar de que se ganen al Oviedo, al Sporting, o al Sporting al Oviedo, salven la temporada, no, mire usted. Los dos entrenadores hicieron méritos, todo lo que dijo Quique, yo lo triplico todavía. Hicieron super cosas para estar los dos fuera. Si los echen los dos afuera, igual, y entre los dos entrenadores, igual el guaje del Vetusta, como Lozada y José Alberto, sí. Pueden todavía optar a meterse dentro de 6 primeros. Unos nombramientos, si no se meten. Quique, unos nombramientos que han estado muy cerca, te puedo asegurar que ha estado más cerca de lo que la gente piensa. Eso te lo digo. ¿Nombramientos de los dos entrenadores filiales ha estado más cerca de lo que la gente piensa. Por supuesto. Por supuesto. Ha estado cerca el tema, supuesto. No ha estado muy lejos. Pero añoro el inicio de una alineación. Lombardía, Carrete, Tensi, Juan Manuel. Increíble. Pues ahí estaban, arriba, siempre arriba. Si no estaban en primera, en segunda, arriba. Pero traemos jugadores que han estado jugando en segunda B y no me disgusta el jugador, el Boateng, que por cierto, como fue el mejor jugador del mes de octubre o noviembre, desapareció de la alineación, inexplicablemente. Sin embargo, pone a Javi Muñoz, que no la ha tocado desde que ha empezado la temporada. No la tocó. El partido de Javi Muñoz de Riazor es para estudiarlo. Si puedes, mira la repetición. Habrá tocado 15 o 20 balones, de los cuales 10 los ha jugado hacia atrás. Nunca apoya a la defensa, que es su participación en el fútbol, es apoyar a la defensa cuando saca el balón jugado. Jamás. Y para colmo, era el que tenía que marcar al Domingos del primer gol y remató solo. Quique, la temporada del año pasado de Javi Muñoz es muy sencilla, porque está prácticamente exenta de presión. Llega un momento en el que el equipo está ya muy abajo. Claro. Y ya sabes qué pasa, pues que tienes equipo, o sea, que ya no es... Edu y Borja Sánchez jugando en el Requesón. Claro, están por culpa de el entrenador del Oviedo es muy malo. Si yo cuando vino aquí, yo no sabía quién era, y bueno, al conconazo, porque yo siempre estoy en contra de los entrenadores. Entrenadores que salen de jugar son muy malos. Yo prefiero más el que empieza abajo. No, hombre, pero empezó abajo y lo ha ganado picando piedra, pero no sé, yo no le conocía. Yo hablo de otras cosas, vamos a ver. Este señor no llegó a ser un defensa derecha, es igual ser defensa derecha que central. Habrá unas condiciones o unas cualidades, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Claro, pues entonces, y los pongo. Le da igual, coge a Forlín, un paja de central. Así como puede, nada más que salga de marcar a alguno, y claro, como no, al contrario, no Pared nunca, Pared nada más que jugando, pues es muy difícil que les marques produzcan. Al otro día metió a ese Cristian, oye, por la banda, pero si no sabe nada aquí y esto, y en el fútbol. A Cristian lo que le ocurre es que tiene 30 y bastantes años ya, ha sido un buen jugador. Pero aparte, ha sido un buen jugador y ya creas un hábito. Yo creo que he sido un buen profesional. Claro. En un momento determinado, cuando cumplí los 65, me dijeron, anda, márchate, porque igual empiezas a chochear, ¿sabes? Y entonces pues me fui. A los futbolistas les pasa lo mismo. Cuando llegan una de 34 o 35 años, en vez de ir para arriba o mantenerse, empiezan a jugar en equipos de los de abajo. Y además que hay unos hábitos. Tú si empiezas jugando de una cosa y luego te cambian, ya no es tan fácil recuperar la anterior. Además este hombre, ¿cuántas veces ha cambiado de sistema? ¿Cuántas? Bueno, después, en el Oviedo ocurre una cosa. ¿Has visto el fútbol de hoy? Es así, El balón se saca jugado, siempre, siempre. Vienen los mediocentros o los pivotes, como dicen ahora, a ofrecerse para recibir el balón por aquí o por allí. En un momento determinado, el central o lo que sea, bueno, puede salir, deshacerse de un par de tíos y dársela al pivote. ¿Has visto al Oviedo alguna vez hacer eso? Primero, Forlín no lo sabe hacer. Carlos, que es un magnífico marcador, y es uno de los que se salva de ahí, porque además es un hombre honrado sobre el campo y un marcador, va muy bien de cabeza. Generalmente o se la saca a la banda o le pega una patada para adelante. Forlín tiene que pegarle una patada para adelante o jugarla con el compañero de aquí porque no sabe sacarla.
Y a Cristian le pasa otro tanto lo mismo. ¿Qué pasa? Que los pivotes, Fols viene a ofrecerse alguna vez, pero si es más lento parece que va con el freno de mano echado o con la goma. El Muñoz tampoco. Entonces el único que nos queda ahí es Tejera. Y Tejera no puede hacerlo todo. Porque arriba el Oviedo tiene buenos jugadores. Bárcenas, Ibrahima, Joselu, Berjón, son buenos para segunda división, son muy buenos. Mira, lo que no se puede hacer es sacar a Bárcenas de extremo para que defienda. No, tienes que atacar, cada cual sabe hacer una cocina. Si Bárcenas baja atrás, ¿dónde va? Si no sabe defender y no sabe hasta jugar, el problema del Real Oviedo es el entrenador. Y ahora van a salvar el rollo uno de los dos. Ganamos al Sporting, no, mira, no vas a, el Oviedo, con estos que está jugando, con este paisano, el Oviedo, por lo menos lo que era el Oviedo era clasificarse para jugar. Los estos no va a llegar, eso ya lo dijo el Gemelo. Estamos en la recta final. Y el igual. En la recta final, don Sabino, pues, déjeme un titular. ¿Hacia dónde camina el fútbol? ¿O qué Hombre, visto lo que está ocurriendo con la UEFA, no puede ser el titular que iba a decir, ¿no? Iba a decir que... ¿Caminamos hacia una Liga Europea? ¿Sí, no? No. Sería un error. Sí. La Liga Europea, hay personas interesadas. Es que se da una cosa curiosísima, ¿no? Se da una situación muy curiosa. Javier Tebas, cuando contrata el partido para Miami, lo hace con una empresa muy fuerte en medios de comunicación, que resulta que es la que está propiciando esa Liga Europea. Correcto. O sea, que Javier Tebas ahí está en una contradicción. Vale. Porque por un lado quiere potenciar la Liga Española, lo cual es lógico, y llevándola a Miami, y contrata con aquel que a su vez está jugando para que haya una Liga Europea, lo cual conlleva el debilitamiento de las ligas nacionales. Entiendo que estás en contra. Conlleva el dinero Entiendo que estás en contra de ese partido que se saque del territorio español. Yo creo que sí, porque como primero también se hizo con la Supercopa, por ejemplo. Han elegido un partido... Bueno, sí. No, pero aparte que hay otras connotaciones, ¿no? En el momento que... El dinero eran esas cosas para ganar mucho dinero. Mira, el gran problema de Tebas... No para mirar abajo no. Los niños que sigan Javier Tebas yo creo que sí quiere ser en un futuro presidente mundial o presidente europeo de las ligas de fútbol, las ligas profesionales. Perfecto. Porque yo no entiendo, yo se lo dije de un día, yo no entiendo que estés potenciando la liga, que vayas a Ecuador a potenciar la liga ecuatoriana. Si eso vas a restar, si potencias al competidor. Sí. O sea, y entonces, ¿qué quiere decir? Que yo quiero ser presidente de una confederación que haya de ligas mundiales, porque apoyo a todos, que fue lo que hizo hace muchos años, esto no es nuevo, Samaranch. Cuando estaba de embajador en Moscú, pues ya empezó a jugar para ser presidente. Dijo, voy a apoyar. O sea, yo creo que es la jugada de este hombre. No sé. Quique, decías. El sistema Tebas es todo por la pasta. Todo por la pasta. Es lógico, la Liga Europea es todo por la pasta. Pero creo que le pagan por ello. Pero cuidado, porque el señor ese de la Pola que dice el Gemelo, si hay una Liga Europea y juega el Tottenham contra el Real Madrid, prefiere ir a ver al Pola de Siero contra el Rayo Carballín. Al Pola de Siero contra el Rayo Carballín, porque el Tottenham y el Real Madrid no le dicen nada. Se le dirán mucho a los de Madrid y a los de Tottenham, a los de Londres. ¿Puedo hablar yo un segundo? Puede hablar, tiene 30 segundos. Vale. A mí, que fui el entrenador y el presidente de ese equipín donde jugábamos, se llamaba la Juventud Nacional. A mí, Pablo Porta y compañía me castigaron a perpetuidad cuando yo era un tío que voy a jugar un campo y no, yo tengo que jugar en este campo. Y estos de Pablo Porta, eso está aquí todavía, está puesto. Hacen lo que ellos dan ellos por los cojones. Es una vergüenza que los niños tengan que pagar por hacer deporte. A mí, si ganan dinero, me parece bien. Pero usted no perjudica al de abajo. Sabino, que tú tuviste un equipo. En eso estamos de acuerdo, pero eso es una responsabilidad de la Federación Española de Fútbol. De todos ellos que están ganando mucho dinero. La Federación Española de Fútbol en ese sentido no. Por eso son más corruptos que la política todavía, porque hay más dinero para después una pregunta, si hay una Liga Europea, ¿va a haber ascensos y descensos o lo van a jugar siempre los mismos? A dedo. El sistema NBA. Entonces, ¿qué ilusión puede tener para el aficionado del Zaragoza o del Sevilla? Ninguna. A lo mejor el Sevilla se mete, pero o el Sevilla o el Betis, uno de los dos quedaría fuera, pues fíjate. No, en España entrarían Madrid y Barcelona y a lo mejor el Atlético de Madrid. Fíjate. No entraría nadie más. Por eso está en contra
prácticamente... Es normal porque la grandeza además te la dan las ligas nacionales, porque tú además eres eliminado en una Champions y bueno, ya tienes la ilusión, pero un Madrid quedando en una Liga Europea 8-9, eso, bueno, resta mucho historial a su tremendo historial. Bueno, señores, pues nada, diga usted, cierre usted. ¿Qué va a pasar en el derbi? Cierre en 30 segundos. Que el derbi sea normal, que la gente venga normal, que se dejen de venir los trenes. A propósito, igual que claro, mira, Sabino, que tú no vas. Yo ayer fui, yo estoy asustado, ya no voy más. No se me vaya del derbi. Pero igual, mira, voy a Requesón y tengo que pasar 4 controles. 4 controles tengo que pasar yo porque lo inventó la fútbol de la liga o la madre que me parió, no sé quién. Hay que pasar 4 controles, tú no, porque tú eres el jefe. Yo ya no soy nadie. ¿Qué es que tú carné, no claro, tira de carné, ¿qué hay que tirar de carné? Pero si vamos 150 al ver el Vetusta y tienes que parar por aquí, unas cosas. Bueno, agradecimiento a los que tres. Estén bien, que no haya follones y que gane el mejor y que a poder ser los 2 entrenadores, mejor sería si empatasen, para que los 2 entrenadores marchasen sin ganar. Y entonces veríamos Oviedo y Gijón hacer mejor, mucho mejor. Gracias y un placer estar con nosotros, lo mismo Sabino y Geme, nos vemos la próxima semana, el análisis de prensa en Juego de Dos en un momento. Juego de Dos, ya saben ustedes, dejábamos al Geme, dejamos a 2 personajes ilustres como Quique y como Sabino López y vamos con el análisis de prensa. Pablo, buenas noches y bienvenido en el caso del Real Oviedo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Y en el caso del Sporting de Gijón, Borja, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. No les veo a ustedes muy alegres y tenemos un derbi pues el sábado. ¿Qué sensaciones? Lo primero, por lo menos vamos a analizar primero el partido de Coruña, el caso del Sporting, el partido del Molinón y nos vamos con el derbi muy rápido. El partido de Coruña, sí. El titular del partido del Depor pues sería el Oviedo se autodestruye. Vale. Se autodestruye porque fue un partido en el que yo comparto con Anquela esa primera respuesta que dio en rueda de prensa, un resultado muy abultado. Yo creo que por momentos el Oviedo fue mejor que el Deportivo, al menos tenía el control de la pelota y sí que inquietó, sobre todo en la primera parte, al equipo gallego, pero cometió 4 errores muy graves, 4 errores que un equipo como el Depor, que está preparado para subir, que tiene un presupuesto superior a los demás, no te perdonó y con esos 4 goles que te has venido para Asturias. En el caso del Sporting de Gijón, ¿cuál sería tu titular? El Sporting llega tarde, viene llegando tarde mucho tiempo y bueno, llega tarde, pues se salva un punto al final, Carmona en la última jugada salva a Baraja. Es triste que un proyecto como el Sporting, un equipo histórico, por 20 segundos se salga un entrenador. Ahí vemos la deriva que lleva el proyecto del Sporting, porque si no hubiese marcado Baraja, seguramente Baraja hubiese sido destituido ayer mismo, pero por 20 segundos y por una jugada individual, pues de momento se sigue confiando en el técnico. Y bueno, pues un partido contra un Málaga que tiene que aspirar a subir a Primera División, igual que se vendió el Sporting aquí en verano, señor Torrecilla. Un Málaga B, porque venía con 8 bajas importantes, y final, pues tienes que pedir la hora, ¿vale? Te pitan un penalti que no es, el árbitro, no hay suerte con los árbitros, entras en esa dinámica de que el penalti va al palo, te llega al rechace, no llega Mariño, pero al final, en los 90 minutos, el Sporting pues es un equipo plano, es un equipo sin ideas, y bueno, pues cuando tiene que llevar la iniciativa del fútbol, pues no tiene fútbol. Han jugado todo, Baraja ha puesto a los 24 de la plantilla ya a jugar, o no sirven los 24 o hay solo uno que falla. Bueno, Pedro Ayongo nos va a dar dentro de un rato, hemos hecho una pequeña encuesta dentro del poquito tiempo que teníamos, una muestra de más o menos unos 500 espectadores o aficionados del Real Oviedo sobre su opinión sobre la continuidad del técnico. Ya nos ha dicho Borja de forma muy contundente que en el caso de que no se hubiese salvado el resultado en los últimos segundos, el entrenador del Sporting seguramente hubiese sido destituido. ¿Opinas tú que el entrenador del Real Oviedo ha podido estar en peligro estos días, sí o no? Yo creo que no. Yo creo que no, a pesar de que por primera vez en un estadio, no en el Tartiere, pero sí en Riazor, se ha cantado por parte de la gente que estaba allí, no toda, pero parte, pues, aunque la dimisión.
Pero al margen de eso, yo creo que Anquela sí que planteó bien el partido. Lo dije en mi primera intervención y me voy a ratificar en lo dicho. Puso en aprietos al Depor. Yo creo que la primera parte el Oviedo fue mejor. Únicamente no supo defender esa jugada. Realmente solo tuvo 2 acercamientos el Depor. La acción del gol, ese córner de Duarte que yo creo que Alanis no marcó bien. Y después un acercamiento al final que paró bien Champán. Al margen de eso, no hubo prácticamente nada. En la segunda parte sí que empezó mejor el Depor, pero aún así no conseguía llegar a la portería de Champán y cuando menos lo merecía dentro de esa segunda parte llegó ese fallo de Forlín, ese gol de Quique que al final ya puso el partido totalmente patas arriba. A la pregunta de si yo creo que Anquela ha pasado aprietos estas últimas horas, yo creo que no. ¿Qué pasaría si en el derbi no se gana? Bueno, pues eso ya habrá que valorarlo en adelante, pero yo creo que el equipo plantó cara en esos minutos iniciales y no creo que haya sido una desidia total el partido, que no hace justicia el resultado a lo que se vio en Riazor. Borja, hacen ustedes muchas cosas últimamente en los últimos minutos. Pasan muchas cosas en el Sporting, ¿verdad? Sí. Unas buenas, otras malas, pero pasan muchas cosas. Sí, pasan muchas cosas. Bueno, el equipo tiene carácter, porque pues no se puede discutir el carácter del equipo, de jugadores ahora ya que sí ponen carácter en el campo. Carmona, Cristian Salvador, Hernán, aunque sea un poco frío, Pablo Pérez, Jurjevic tiene carácter, no los que jugaban antes quizás. Y bueno, y por empuje y por, a pesar de que el Molinón está de uñas y a pesar de que el minuto 88 pues, se grita el nombre de José Alberto, creo que Torrecilla y Javier Fernández no lo han escuchado. 18.000 personas gritando a José Alberto, que es el entrado del filial. ¿Sería la apuesta que el Sporting hizo? No es la apuesta que está convencido Torrecilla. Pero sí es la apuesta que quiere la afición. Hombre, la afición es soberana. Yo creo que nadie está teledirigiendo a la gente para que en el minuto 88 se grite el nombre de José Alberto. Pero bueno, en el Sporting nunca se mira lo que hace la afición. Entonces yo creo que está claro que Torrecilla no confía en José Alberto. La semana pasada, cuando ratificó a Baraja, lo ratificó él solo, porque el Consejo abogaba por la sustitución de Baraja. Y, entre otras cosas que salió en la prensa, fue porque no confía en José Alberto. Si finalmente José Alberto es el entrenador del primer equipo, será porque Torrecilla deja de pintar muchas cosas. Vale. Que bueno, que de momento no está pintando mucho porque sus fichajes están en la grada. Eso dentro de lo que defiende. Entonces, bueno, es una situación un poco complicada, ¿no? Entonces, bueno, al final no sé quién va a tomar la decisión. De momento se le ha ratificado a Baraja, pero bueno, tiene como la guillotina. Esto me recuerda mucho a Lopetegui cuando iba a ir al Camp Nou, ¿no? Espero que el Sporting no quede 5 en el Tartiere, espero. Bueno, me van a permitir ustedes que les saque tarjeta a los dos. Les dije en el primer programa, si se acuerdan ustedes los dos, que el Oviedo dependía mucho de Saúl Berjón. Se vio, yo creo que en Coruña, por lo menos la banda izquierda. Le dijo a usted que el señor Carmona era muy importante en ese equipo. Y bueno, empezó por usted. En el caso de Saúl Berjón es un futbolista muy importante, que entiendo que llega para el partido del sábado, ¿verdad? Lesión que se conoció la semana pasada, llegará justo, pero va a llegar. Al menos esa es la última información que existe. Y sí, que es cierto que Saúl Berjón es un jugador diferente, posiblemente ya no solo hablando del entorno del Oviedo, sino de la segunda división, pero es un jugador diferente cuando está al 100%. Hemos visto un Saúl Berjón el año pasado, una temporada en la que fue muy buena, en la que sí que marcó las diferencias, y hemos visto esta temporada en la que sin estar al 100% también ha marcado las diferencias. Evidentemente, cuanto más cerca esté de su mayor rendimiento, mejor va a ser para el equipo, porque sí que es cierto que hubo muchos partidos en los que él jugando, el equipo no lucía de esa manera, o con la que se presuponía que con él iba a lucir. Pero la última información, ciñéndonos al derbi, es que llega y además el Oviedo lo necesita. Ya seguro, caballero. En el caso de que el señor Carmona, cuando uno ve la clasificación de goleadores, ve al señor Carmona con 5 goles, creo recordar, pero es que luego está todo el mundo allí con 1, o sea que la diferencia es absolutamente brutal. Ya, pero eso pues, lo tienes que explicar también a Baraja, porque la semana pasada hubo dudas de que Carmona fuese titular. En los entrenamientos probó con Isma Zorro y con Álvaro Traver. ¿Vale? Igual es para despistar a la prensa, pero bueno, no creo que esté mucho despistar Baraja ahora últimamente. Entonces, Carmona no entraba en los planes para este partido. Al final jugó, pero bueno, para ser un líder en un equipo como el Sporting, si estamos a 4 puntos de descenso y hoy juegan el Zaragoza y el Nastic. Bueno, entonces no es muy líder. Bueno, sacamos la bola porque en esa Asturias Televisión tenemos pues un apartado con alguien que adivina todas estas cosas. Y le pregunto a usted por el titular,
que a usted le gustaría decir o cree que va a decir el lunes? Pues ahora me lo pones complicado, ¿eh? Pero que me gustaría escuchar o que más beneficiaría al Oviedo. Sí. Pues el Oviedo hace desaparecer todos sus fantasmas. Vale. No sé, me cogiste un poco en frío, ¿eh? Me cogiste un poco en frío. Con esto demostramos evidentemente de que no preparamos nada y que evidentemente las preguntas ellas no las conocen. ¿Cuál crees que puede ser tu titular el próximo lunes? Baraja salva la cabeza. Sí. Entonces significaría que ganar el Sporting de Tartiere. Vale. Tú lo has dicho antes, en el caso del Sporting es evidente que si hay un sustituto seguramente se va a apostar por un nombre de la casa. No, yo creo que no. Creo que no. ¿Tú crees que no? Pero crees que la afición demanda. La afición demanda a José Alberto, pero Torrecilla no confía en José Alberto. Vale. Eso está claro. Entonces veremos a ver qué se impone al final. Bueno, si Baraja al final es destituido, porque si se gana el Tartiere o se empata, incluso igual sigue Baraja. Bien. Hemos visto muchos cambios, seguimos con el derbi un poquito. Sí. Hemos visto muchos cambios en las alineaciones del Real Oviedo en estas 13 jornadas, diferentes sistemas de juego. ¿Con qué crees que va a salir el Real Oviedo el sábado? Yo creo, ya digo, lo que me parece a mí, por lo visto los jugadores en el último partido, ver qué jugador rindió y qué no, yo creo que Mosa no va a jugar. Me pareció que antes de ayer salió y ese último cuarto gol en parte es culpa de él por no seguir a Quique. Masini se ve muy claro, si te fijas en él, inicia la carrera, le intenta agarrar, no lo consigue y entra solo. Yo creo que va a repetir Cristian en ese carril izquierdo. Creo que va a jugar Bárcenas también en el otro carril. Más duda tengo con respecto a los centrales. Forlín y Carlos van a jugar. La duda es si Alanis, si Javi Hernández. Ahí sí que no me sabría mojar. Diría Alanis porque se presupone que es titular o que es jugador convocado con México y por tanto tiene más peso. En el centro del campo creo que no va a jugar con 3 hombres, creo que va a volver con 2 porque va a llegar Berjón, entonces será Tejera y Folk, va a volver Berjón en banda izquierda y arriba yo creo que va a repetir con los 2 puntos. Yo creo que sí, que la única modificación que va a haber es Cristian y hombre, viendo que cambió el portero hace una semana, no creo que vuelva otra vez a Alfonso Herrero, que quién sabe. En el caso del Sporting tenía un plan A, digamos que el plan A puede ser el de los futbolistas que venían con mayor caché o con mayor presencia en cuanto a titularidad a los fichajes, en definitiva, ya tenía un plan B mucho. Las apuestas de Torrecilla. Bien. ¿Con qué crees que va a ir el Sporting o va a seguir la línea del último partido, del partido de Copa? El Sporting va a seguir la misma línea. Baraja va a morir con lo que está en estos últimos partidos desde el partido de Copa. Está la duda de Molinero, a ver cómo va a llegar. Ayer tuvo que ser retirado, si no jugará ayer Alves. Si se recupera Canella, entrará Canella por Noblejas. Alex Pérez y Babi van a ser inamovibles. Cristian Salvador y Hernán van a ser el doble pivote. Carmona jugará en derecha. Isma Cerro o Álvaro Traver, más o menos banda izquierda, esa es la duda. Y arriba Pablo Pérez y Jurjevic. Supongo que no haga más modificaciones. Bueno, el año pasado sí que hubo muchísima trascendencia en el segundo partido, en el partido del Tartiere, porque se empezaron unas rachas negativas para el Real Oviedo, muy positiva para el Sporting de Gijón. ¿Puede pasar lo mismo? Sí, ¿Puede ser un cambio de racha? Sí, pero cambio de racha porque en este caso la racha del Oviedo de los últimos partidos no puede ir a peor, podría ir porque empataste en casa, pero realmente eso espera, tanto la afición como los jugadores, como el cuerpo técnico, que despegue de una vez, porque ahora mismo está en esa zona de tierra de nadie, que si no salen las cosas te puedes meter abajo y eso es muy complicado para equipos o jugadores que no están luchando por esos objetivos. A día de hoy, 13 partidos, es el Sporting de Gijón, un enemigo a domicilio, bueno, que no es temible porque sus números dicen que no ha ganado partido. ¿Qué puede ocurrir? O en un derbi evidentemente no se puede saber, pero en este momento sí que es verdad que no está compitiendo bien fuera de casa, ¿no? Los números de fuera de casa del Sporting son lamentables. 7 meses sin ganar fuera de casa en segunda división, eso no pasaba ni cuando estaba en primera. Entonces, y son 7 meses con el mismo entrenador, con Baraja. Con esos números es imposible aspirar a nada. O sea, hay que aspirar a la permanencia. O sea, a la permanencia, porque antes se vendía la moto de que Baraja ganaba en casa, ahora no gana. El equipo que tenía una gran seguridad defensiva se está acabando la seguridad defensiva. Y fuera de casa, bueno, ¿qué va a decir Baraja? Dijo, bueno, es buena oportunidad ganar en el Tartiere y romper la mala racha, ¿vale? Sí, normal. A ver, esta semana se va a olvidar todo. Ya se ha ratificado al entrenador. Creo que la afición
el partido pues es el que es, entonces se irá con todo, pero fuera de casa o saca otra actitud o el Oviedo lo va a tener fácil, como han tenido los últimos rivales de los últimos 7 meses del Sporting, que en Almería no se jugó mal el último partido fuera de casa, pero hay que dar mucho más fuera de casa. Vale. No está siendo el Real Oviedo, por otro lado, un buen local tampoco. Ha ganado 2 partidos y los 2 por la mínima, ha empatado alguno, ha perdido otros. Sí, bueno, la verdad que es un Oviedo que si hablábamos, o si siempre se habló de ese fortín que es el Tartiere, que se perdió muy pocos puntos, este año no está siendo porque ha perdido varios partidos, solo ha ganado 2, el partido del Albacete, también el último partido que ahora mismo no recuerdo cuál fue. El de Osasuna. El de Osasuna, perdón, sí, ese mismo. Por tanto, no te puedes apegar a esa fiabilidad en casa y más que nada es un derbi. No, las estadísticas en estos aspectos pues importan poco por la tensión del partido, porque los jugadores van a ver el doble de gente en las gradas y por la tensión que ya durante la semana están viviendo. Entonces, al final, el Sporting no ha ganado fuera de casa, pero eso de cara a este partido no dice nada. Bueno, en un partido tan igualado como se presume, y estamos ya en la recta final del análisis de prensa, el arbitraje puede ser muy importante, ¿no? Sí, últimamente el Sporting no está teniendo suerte con los arbitrajes. Bueno, últimamente también hubo partidos que con el Reus en casa favoreció el árbitro, que parece que no nos acordamos, pero fue así. Pero últimamente la verdad que el Sporting, pues cuando entras en esta dinámica, pues todo te viene en contra y el arbitraje pues no está siendo benévolo con el Sporting. El árbitro, pues claro que va a ser importante, se va a presumir un partido duro, porque se tienen ganas ambos conjuntos y depende mucho del rasero que ponga el colegiado. Si empieza a sacar amarillas pronto, pues podemos ver tanto el Sporting como el Oviedo acabar con 10, porque si se entran fuertes a ambos conjuntos normalmente, en un derbi sabemos que saltan chispas. Pues un canario, ¿qué podemos esperar del canario? Trujillo Suárez, que viene descendido de Primera División, que había arbitrado ahí la pasada temporada. Esta temporada solamente arbitró al Sporting de los 2 partidos en un encuentro, el día de Osasuna en el Molinón, que terminó con el empate a 1. Al Oviedo le arbitró hace 2 años, cuando estaba todavía en segunda, con una victoria en Valladolid 2-3 y con una derrota en Almería 1-3. Bueno, pues es un árbitro que tiene experiencia, es un árbitro experimentado, me imagino que a lo largo de su carrera habrá llevado partidos con la tensión y lo más importante es lo que decía Borja, es un partido en el que al margen de aplicar las normas arbitrales hay que ser un poco juez, es decir, saber que no es un partido normal, que va a haber mucha más tensión y sobre todo aplicar el mismo rasero para las 2 partes, porque al final es lo que se pide, ¿no? Puedes tener una idea de permitir más o permitir menos, pero si sancionas lo mismo para cada lado, las quejas entiendo yo que estarían infundadas. Bueno, pues un análisis de prensa que termina aquí, que va a ser en el post-derby, antes del derby vamos a tener una, pero tratar de decirles que en el post-derby, el próximo lunes, va a ser más amplia. Vamos a tener 2 personas, 2 periodistas por parte del Real Oviedo. Pablo tendrá un compañero, en el caso de Borja también tendrá un compañero, y va a ser analizado desde la parte de la afición y desde la parte de prensa, evidentemente, de forma muy amplia. Ellos se van, la próxima semana contamos con ustedes, no les vamos a pedir el titular. Ya nos lo han dado, vamos a ver lo que ocurre. Y eso será el próximo lunes, más o menos a las 10:30, es cuando entrarán. Nos vamos en un momento, creo recordar que vamos a publicidad y nos vamos en un momento con el Más que Fútbol en Juego de Dos. Pues es Juego de Dos y es una sección que yo sé que a ustedes les gustan porque llega Nacho Garmendia y llega con el otro fútbol. Nacho, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, hablamos un poquito primero de lo anterior, es decir, de los partidos tanto de Coruña como en el caso de ayer en el Molinón del Málaga. Poquito en el caso de en Coruña, un resultado además muy claro, pero además muy poco. Daniel Ocon en el Depor Oviedo, la verdad que no hubo mayores problemas. Los 15 primeros minutos que el Oviedo estuvo dominando el partido a nivel de balón, por así decirlo, el árbitro controló bien las embestidas del conjunto coruñés y bueno, los rifirrafes que pudo haber. A partir del primer gol del Deportivo el Oviedo se desinfló y ya no hubo
partido no hubo ningún tipo de complicación, acertado en todos los aspectos. Digamos que cuando hubo partido no tuvo problemas y cuando ya estaba todo muy relajado, menos todavía, ¿no? Efectivamente. Bueno, en el caso del Sporting sí que es verdad que en los últimos partidos hay incidencias que pueden cambiar el signo de un partido. Nos vamos a quedar con los penaltis, nos vamos a quedar con ese gol anulado. Sí. El primer penalti es en el área del Sporting de Gijón. ¿Qué consideras ahí que puede...? Para mí el árbitro del partido, Gorka Sagués, le tendría que dar un aprobado alto, además, porque el partido es un partido de primera división, un partido como decimos siempre en el Molinón, la gente aprieta mucho, un partido complicado. Y creo que el árbitro estuvo bastante acertado, él y sus compañeros. Como bien decías, la primera jugada fue el penalti. Yo viendo la repetición a cámara lenta, el contacto se produce sobre la línea del área, por lo tanto, bien señalizado. ¿Consideras que es penalti? Sí, para mí sí. Ese mismo conlleva a otra situación, conlleva un remate que acaba sacando Mariño y la duda es si era dentro o era fuera. ¿Qué consideras que era? Para mí, y es una jugada que si la ves a cámara lenta también y parando la imagen, se aprecia que el balón traspasa claramente la línea de fondo y aquí hay que romper una lanza en favor del línea, que sí que es verdad que en la ejecución del penalti, y recordemos que se coloca siempre en la línea de fondo, por lo tanto estaba muy situado cerca del banderín de córner y su visión era perfecta, acertado también. Perfecto, yo tengo que decir una cosa y es absolutamente tremendo y ver a un deportista como Mariño ir de un palo a otro con la rapidez que fue. Increíble. Es absolutamente espectacular. Sí. Bueno, en el caso del el penalti al Sporting de Gijón que se le pite, un contacto ahí que entiendo que puede ser, que no puede ser. Es la típica jugada, Carlos, sí, que vemos prácticamente en casi todos los partidos. Hay árbitros que lo pitan, hay árbitros que no. Es un poco queda apreciación de los árbitros. Entiendo que en televisión cuesta mucho verlo, sí, y más sí, en el campo sí que puedes apreciar más la intensidad de un contacto, ¿no? Hay contacto, sí. Yo creo que está bien ejecutado, o sea, que está bien señalizado lo que es el penalti. Bueno, por lo tanto, pleno de aciertos para Gorka. Creo que ha hecho un partido, como te comentaba antes, notable. Bueno, te voy a someter, antes de entrar con el derbi, que sé que tienes datos y que vamos a hablar de ello, vamos a hablar un poco de reglamento y vamos a dar unas pinceladas muy pequeñitas de algo tan complejo en el mundo del fútbol como es el fuera de juego. Correcto. Posición de fuera de juego, ¿cuándo empieza? A partir del medio campo. Sí, hay cierta gente que en un momento dado piensa que, pues que no es el medio del campo y es el que marca efectivamente dónde puedes empezar a pitar. De hecho es donde empieza a correr el juego de línea. Hay muchas veces que vemos a los jugadores que cuando ven que va a iniciarse la jugada por el compañero que va a lanzar la pelota, los vemos como corriendo hacia su posición, hacia su propio campo, sí, para iniciar el desplazamiento hacia la portería contraria, siempre desde antes de la línea. La línea cuenta como si ya estuviese de manera correcta. Perfecto. Bueno, cuénteme una cosa, siempre hay dudas porque cuando nos para la televisión, que lo hace de forma frecuente, hay en algunos fueras de juego que pueda estar una mano, pueda estar un brazo, está un pie. ¿Qué es lo que realmente, qué parte del cuerpo vale para el fuera de juego y qué parte del cuerpo no vale para el juego? Es milimétrico normalmente, cuando vemos esas jugadas que tiran la línea, que es milimétrico y es comentarios. Sí. Tenemos que tener bien claro que en el fuera de juego, tanto las manos como los brazos no cuentan. Y lo único que cuentan son los pies, la cabeza y el cuerpo. Perfecto. Muy bien, pues dígame cuáles son las infracciones por fuera de juego que se suelen pitar. Fundamentalmente cuando se interviene en el juego, ya sea al jugar o a tocar el balón, pasado o tocado por un compañero. Esto sería el punto número 1. Correcto. Y luego el punto número 2, cuando interfieren en un adversario. Cuando vemos muchas veces que un jugador está en posición y está justo delante del portero, interfiere quitándole la visión al portero para poder bloquear la pelota, en ese caso también sería fuera de juego. Vale, hay que recordar una cosa muy clara, que no existe infracción, no existe fuera de juego cuando ocurren los siguientes casos. En tres situaciones. Vale. Cuando hay saque de meta, cuando hay un saque de banda y cuando es el saque de esquina. Perfecto. Bueno, muy bien. Y la última, un pequeño ejemplo. Imagínate que un futbolista en un momento dado se encuentra en fuera de juego, que va hacia un balón, el árbitro no ha pitado todavía y que viene un defensor y le pega una patada. ¿Qué se pita? ¿Se pita el fuera de juego o se pita la falta? ¿Cómo? Perdóname. Imagínate un futbolista que en un momento dado, pues el juez de línea está en fuera de juego pero no se ha pitado todavía y va un defensor y le hace una falta. ¿Qué se pita primero, el fuera de juego o se pita la falta? Se pita la falta. Sería falta aunque el jugador atacante esté en fuera de juego. Perfecto. Bueno, pues como hoy tenemos un día importante en cuanto al tema del derbi, lo dejamos ahí, ampliaremos el tema del fuera de juego. Cuénteme usted, ya tenemos árbitro. Tenemos árbitro. El premio gordo de la temporada es para el señor Trujillo Suárez, del Colegio Tinerfeño, canario. Sí. Árbitro veterano de 35 años,
descendido de la primera división en el 2016, actualmente lleva 2 temporadas en segunda división, árbitro con mucha, bueno, tiene bastante mano dura, no le suele gustar el tema de las protestas, creo que va a cortar el juego duro y que va a cortar las protestas desde el minuto 1 para que lógicamente no se le caliente el partido. Yo desde aquí, pues bueno, lanzaría primero a las 2 aficiones que estén tranquilas en la parte anterior de lo que es el partido. Una vez que ya entras en el tartiere, como quien dice, o en el estadio, cada uno que se dedique a animar a su equipo, pero sobre todo en los prolegómenos del partido sí que intentaría llevar la calma a las 2 aficiones, demostrar lo señorío que tenemos en Asturias con las 2 aficiones, que no haya ningún tipo de incidentes, y luego también intentemos romper una lanza también en favor pues del colectivo arbitral, ¿no? de los profesionales que van a estar ahí llevando a cabo el partido, que bueno, este tipo de partidos son muy complicados, hay demasiada presión. Bueno, por mi parte intentemos entre todos ver si apaciguamos un poco las aguas. Las declaraciones ayer, por ejemplo, de Carmona no ayudan nada tampoco a lo que es el espectáculo. Al final tenemos que demostrar a toda España que es la fiesta del fútbol asturiano y que, bueno, ahora se juega en Oviedo, pero en la segunda vuelta vamos a jugarlo en Gijón, y al final esto nos sitúa a nivel nacional, a nivel incluso mundial, porque no olvidemos que tanto el Oviedo como el Sporting tienen muchos aficionados a nivel mundial, y que, bueno, este partido se va a vivir en muchos hogares y en muchos domicilios, y que, bueno, lo ideal sería que los 2 estuviesen en primera, pero de momento tenemos que disfrutarlo en segunda, pero pacíficamente. A nivel deportivo, ¿quién puede tener ventaja? Hombre, desde tu punto de vista. A nivel deportivo, este fin de semana yo creo que ha hecho daño al Oviedo, por así decirlo, y ha reforzado un poco a lo que es el Sporting de Gijón, ¿no? Pero también se le puede dar la vuelta a la tortilla. Puedes decir que los jugadores del Oviedo van a salir heridos en su orgullo, Anquela seguramente esté también dañado por toda la situación que se está hablando de él, y bueno, pues a lo mejor los del Sporting vienen también confiados, ¿no? Nunca se sabe qué puede suceder. Bueno, Nacho Garmendia nos va a analizar el próximo lunes, evidentemente, bueno, todo lo ocurrido en materia del arbitraje en el estadio Carlos Tartiérez el sábado, ya lo saben ustedes, a las 20:45. Bueno, aquí estará y va a hacer, haremos un análisis amplio de lo que él ha visto, del seguimiento que va a hacer de la gente del arbitraje. Don Nacho Garmendia, lo que tú has dicho, esperemos que el comportamiento en el campo sea ejemplar, y por supuesto, cuando decimos el campo, un campo incluye también las gradas, y que ese comportamiento también se traslade allí. Correcto. Esperamos tu informe y seguro que lo vas a hacer genial. Señores, nos vamos dentro de un momento. La tertulia, Pedro Ayongo nos espera en un momento. Saludos amigos, muy buenas noches. Es tiempo de fútbol en esa Asturias Televisión, es tiempo de debate, es tiempo de tertulia. Llega la parte de los aficionados, sabemos lo que pasa el sábado, partido más importante en lo que a la categoría regional se refiere, partido de segunda división, que enfrenta al Real Sporting de Gijón y al Real Oviedo. Por parte de Carballona, Alberto Palacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Fernández, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pablo Beso, buenas noches, por parte sportinguista. Y Tino, buenas noches, por parte sportinguista también. Hombre, podríamos analizar un poco, una ráfaga rápida de lo que fue el partido del sábado por parte del Oviedo y lo que fue el partido del domingo por parte del Sporting. Digo rápida para centrarnos después en lo importante que es el derbi. Alberto, ese partido, ese 4-0 del Depor al Real Oviedo. Como resumen, ese cuando fallas en las 2 áreas te penaliza y el resultado así lo hice, y poco más que decir. No creo que añadiendo más, que tengo ganas de que llegue el derbi ya y empezar a hablar del derbi para olvidarme de lo anterior. Pablín. Lo peor, la cara que se te queda con el resultado. El resultado quizás un tanto abultado, pero que resume muy bien lo que al final pasó, que se desinfló totalmente el Oviedo. Sporting ayer 2-2, minuto 94, se llega al empate, ¿no? Carmona, ¿cómo viste ese partido? Bueno, pues el empate es la anécdota. En realidad la tónica es el mismo juego que
que teníamos, alguna cara nueva, pero más de lo mismo, no hay reacción. Tino. Efectivamente, yo sigo defendiendo desde el primer momento, el Sporting sigue teniendo las mismas carencias que cuando ganaba. Bien es cierto que ahora con los nuevos jugadores que está poniendo Baraja, yo creo que hay mucho más empuje, mucha más garra, creo que hay más ansia de lo que había antes, y me parece un buen síntoma pues, para enfrentarnos al Oviedo, esa garra que va a hacer falta en el partido. Pues el Sporting yo creo que está empezando a cogerla, independientemente de las carencias y los defectos que tiene el equipo, y que hay que hacer mención a que el domingo pasado la afición habló claramente 4 veces, ¿no? En el minuto 5, cuando se pide la dimisión del Consejo, cuando una serie de aficionados, pocos, pero entraron 5 minutos tarde. En el minuto 26, cuando se encendieron en todo el campo, porque eso sí que fue masivo, las linternas, también bueno, pues representando un poco los 26 años que lleva la familia Fernández al frente del equipo. En el minuto 88, cuando casi todo el Molinón pidió a José Alberto, y luego al final del partido, después de la euforia del gol que marcas, del punto que consigues, bueno, pues fue pitar el final del partido, inmediatamente, bueno, pues, pidiendo la dimisión de Baraja, ¿no? Y el público, la afición está así, ¿no? Desde esa perspectiva vamos a ver el partido del Oviedo. Bien, luego las preguntas serán comunes a las dos, pero simplemente, ¿pensáis que el señor Anquela no ha sido destituido esta semana por ser el partido que es el sábado? Yo creo que está más cerca del sí que del no. Yo creo que está más cerca del sí que del no. El que se juegue un derbi esta semana con un ambiente de novedades y con la convulsión que hay, yo creo que no sería bueno, y pienso que Anquela está a disposición de lo que pase el sábado. Pablo. 100% de acuerdo. O sea, si hubiera sido otro partido, Anquela yo creo que no estaría sentado aquí. Señor Baraja, o empatando ayer, ¿pensáis que si no es el derbi este próximo sábado, ayer hubiera sido destituido? Yo creo que no tiene que ver con el derbi, creo que tiene que ver más con lo que llevamos diciendo todo este tiempo, que es, hay un director deportivo que si Baraja es destituido, pues queda en evidencia una vez más. Entonces creo que va un poco más como una protección para el director deportivo y a la planificación deportiva de este año. Es decir, que puede ser que se alargue Baraja in de tempore, ¿no? Es posible. Yo no descarto nada ya. Sí, porque pudo haber sido destituido ya hace 2 o 3 jornadas. Debería haber sido destituido, ¿no? Lo habíamos hablado ya, y podíamos haber cogido estos 3 partidos a lo mejor y haber empezado, pues lo que dice Tino, que estoy de acuerdo con él. Ha entrado gente nueva, ha entrado gente de la casa, que veníamos pidiendo además, y se le nota con otro ánimo. Lo que hablábamos el otro día del alma del Sporting que comentabas tú, Pedro, yo sí que veo que hay jugadores que sí que tienen ese alma y que quieren ir a por el partido, que tienen ese espíritu que demandamos. Pero bueno, el técnico sigue sin hacer ningún cambio de lo que es la estructura. Estructuralmente no hay ningún cambio, y sobre todo no hay ningún cambio en el partido, en el propio partido. Solo hay cambio de cromos como veníamos haciendo y hombre por hombre. Hombre por hombre. ¿Tino? Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dice Pablo. Mientras siga Baraja ahí, Torrecilla tiene un escudo protector. El año pasado nos vendió y le compramos de que el equipo iba a subir. El equipo al final no subió, cambió a Elenio Herrera, que había sido un fichaje de él, por Baraja, que es otro fichaje de él, y mientras siga Baraja tiene su escudo protector. Por eso yo tampoco descarto que Baraja, o sea, creo que Torrecilla mantiene a Baraja porque seguramente piensa que vamos a ganar el Oviedo y la afición se va a olvidar. Y si ganamos el Oviedo, Baraja seguirá de entrenador y seguirá teniendo ese escudo protector. Pregunta para las dos partes. ¿Pensáis que este partido puede ser un punto de inflexión, tanto positivo como negativo, tanto si se gana como si se pierde? No solo lo pienso, sino que creo que debe de serlo, ¿no? Llevamos hablando varias jornadas, de la jornada 10, la 11, la 9, vamos ya a la 13, y si no tomas ya un punto de partida hacia algún sitio, no sé cuándo se va a tomar. Creo que ya está lo suficientemente avanzada la temporada como que cada equipo vaya situándose en torno a las aspiraciones que tenga a final de temporada.
Yo, en mi opinión, creo que puede ser un punto de inflexión, pero solo hacia arriba en cualquiera de los dos casos. Es decir, una victoria sería el punto de inflexión para una trayectoria ascendente, tanto como para el Sporting como para el Oviedo. Para mí es así. Si se pierde, no tiene por qué ser hacia abajo, porque casi peor que no puedes ir. Tendrás más oportunidades, pero ya para otros objetivos quizás. Pero el punto de inflexión, en el caso de victoria, para los dos, yo creo. Yo creo que en el caso del Sporting, para una parte de los aficionados es posible que sea un punto de inflexión, ¿no? Que lo vean como que ganar al Oviedo soluciona muchos males, pero para los que llevamos mucho tiempo siguiendo al Sporting, el ganar o perder contra el Oviedo no va a solucionar nada ahora mismo. Nosotros el problema es mucho más profundo que creo que en el Oviedo, entre otras cosas porque lo que estáis comentando, ¿no? Parece que sí que la gente quiere que siga Anquela, y en el Sporting es mayoritariamente que no quieren que siga, ¿no? Entonces yo creo que va a depender un poco más del juego que del resultado, pero yo creo que el juego no va, sí, mientras que esté Baraja no se va a cambiar sustancialmente, entonces creo que no hay, la inflexión va a ser un poco en que se cambie un poco el ánimo y la intensidad de los jugadores, pero no va a influir tanto, yo creo, sí que para el Oviedo creo que más, el tema del resultado. Yo creo que no va a influir tanto para el Sporting. ¿Tino? Bueno, me recuerda el año pasado, ¿no? Cuando el Oviedo llegaba, creo que en su máxima plenitud, que acabó, digamos, ganando al Sporting, y a partir de ahí el Oviedo, curiosamente, empezó a bajar, y sin embargo el Sporting, que empezó a subir una mala racha, pues a partir de ese empezó la racha negativa del Oviedo y la positiva del Sporting. Efectivamente. Aún perdiendo el Sporting. Aún perdiendo el Sporting y habiendo hecho un mejor partido Oviedo, claramente, ¿no? Que le superó en todos los aspectos al Sporting. Por eso, bueno, no sé si será un punto de inflexión. En ánimo, sí que será para los jugadores, podrán creer más en sí mismos, bueno, y sobre todo para el entrenador y para el secretario técnico, para el director deportivo. ¿Y una victoria fuera de casa? Bueno, sí, estaría bien, ¿no? Ganar que hace 7 meses, ¿no? Que no se gana fuera de casa, o 8 ya casi. No pero sé. Peor casi no podemos ir. Bueno, es que yo creo que el derbi llega en un momento complicadísimo para las dos partes, es decir, tanto Anquela como aunque hicimos una encuesta y al final sale que no, es decir, al final sale que la gente prefiere la no destitución de Anquela. Si das esa encuesta se hubiera hecho en Gijón, hubiera salido que sí, el tema de destitución del señor Baraja. Ahí tenemos la encuesta en pantalla. Pues mira, en 275 votos a favor, 107 en contra, o sea, 207 a favor de la no destitución, 107 a favor de la destitución, y de esos 107, 66 confiarían en alguien de la casa. Fue un muestreo que hicimos ayer de una manera rápida en un grupo de Facebook y dieron esos resultados. Por lo tanto, Anquela sigue teniendo un poco más de crédito, pero yo creo que me centro más en el tema de que sigue teniendo un poco más de crédito por ser el partido que es, por ser el derbi. Probablemente para el Oviedo, no tanto como para el Sporting, como comentaba Pablo, pues estos males han llegado un poco más tarde que los que viene arrastrando el Sporting. El Oviedo a principio de temporada, bueno, pues gana en Lugo, gana en Córdoba, bueno, pues era distinto, ¿no? Y es verdad que la derrota en Coruña es muy abultada, entonces, bueno, ayer saltan ciertas alarmas en el cuadro Carballón. Pero yo quiero que analicemos un poco el ambiente, es decir, el ambiente está enrarecido para ser un derbi realmente, porque el año pasado, tanto el partido de ida como el partido de vuelta, en el partido de ida el Sporting estaba mejor que el Oviedo, y en el partido de vuelta el Oviedo estaba mejor que el Sporting. Se produce un empate, se produce una victoria del Oviedo, pero este año se llega al derbi, yo creo que en unas condiciones bastante malas por parte de las dos partes, valga la redundancia. Sí. ¿No, Pablo? Sí, se llega. Yo en el caso del Sporting lo vengo diciendo todas estas jornadas, ¿no? Previas. En el caso del Oviedo me llama un poco la atención. Yo, siendo aficionado del Oviedo, se me dispararían más las alarmas realmente, porque yo vi el partido del otro día y bueno, todas esas carencias que estaban comentando compañeros que vienen aquí, defensivas y tal, se hicieron evidentes y de una forma alarmante para mí. Si fuese aficionado del Oviedo, como lo comento con carencias que tiene el Sporting. Entonces, llegamos en un momento muy malo, además en un momento, en el caso del Sporting, anodino. No se llega con ganas de derbi, no hay ganas de derbi, no hay un ambiente, no se ve, no se palpa en la calle. Yo no sé en Oviedo, pero en Gijón no se palpa. Por las dos partes. Vamos a sí, aquí la semana pasada yo le decía a un compañero en modo de broma que está intentando ponerse la tirita antes que la
antes que la vida, ¿no? Pues a modo cachondeo. Para el Oviedo sigue siendo el partido del año. Sigue siendo, y quizá porque somos siempre se lo recuerdo a Pedro me va a reír, ¿no? Pero somos el equipín, ¿no? El equipo pequeño que nos decía... Un saludo a Juan. Nos decía que éramos el equipín y demás, pues seguimos siendo el equipín, pero me ciño a la historia reciente, que el equipín, desde que volvió a la Liga de Fútbol Profesional, está invicto y esperemos que siga así. Y para nosotros sí, para mí, o sea, yo me pongo la camiseta de aficionado más que de contertulio ahora mismo, sin ser un hooligan, que los hay en todos los lados. Y tengo una gana que llegue el sábado, pero brutal, y aquí hay un ambiente, y tengo una gana de tocaros las narices en el sentido bueno de la palabra, y tendré que aguantar si me toca que me las toquéis a mí, pero aquí sí se vive eso. Sí, es lo bueno del fútbol, ¿eh? Yo sí os tengo que decir una cosa, ahora mismo, ya analizándolo todo y tal, el momento en el que llega el Sporting y el Oviedo a tal, ahora mismo me gusta la situación en la que llega el Sporting, fíjate. Viniendo el Oviedo de lo que viene ahora y de toda esta dinámica, lo que estás diciendo tú, le ha llegado un poco más tarde esta situación que nosotros ya llevamos teniendo unos partidos. Y creo que nosotros, lo que decía Tino es muy importante, no ha habido un cambio estructural grande, pero sí ha habido un cambio de dinámica en esa gente nueva que ha entrado, que va a llegar con muchas ganas al derbi, porque esa gente sí que tiene ganas de derbi. Ya hablo a nivel de jugadores, ¿eh? Y esa gente que tiene ganas de derbi puede ser lo que marque la diferencia. Entonces, a mí me gusta el momento en el que llega el Sporting, fuera de todo esto que estamos hablando, pero ya quitando todo este ambiente enrarecido y tal, me gusta el momento en el que llega el Sporting por eso. Bajo mi punto de vista, es una opinión. Yo creo que estos partidos son diferentes, las dinámicas yo creo que no son tan influyentes. Esos partidos se toman de otra manera. Si todo el mundo lo enfoca como lo tiene que enfocar, como es un derbi, es un partido a muerte. O sea, tienen que ir todos a muerte y tienen que ir todos concienciados de que es un derbi. Con lo cual, al final, las dinámicas... Sí, hombre, otra cosa es que se te ponga el partido muy en contra, entonces sí, entonces ya empiezas a recordar lo que pasó y lo que no pasó. Pero estos partidos, para mí, son diferentes. Pero, sin embargo, la dinámica, mira cuando llegaron ahora el Madrid y el Barcelona le metió unos cuantos a Madrid, el Barcelona venía bien, el Madrid venía mal, y se notó en los 5. No tiene nada que ver un derbi con otro, nunca se pueden comparar, ¿no? Pero bueno, si algo hay que motivar a los jugadores, la cuestión psicológica que tiene que hacer el entrenador y su equipo con los jugadores, digo, oye, nosotros estamos... En este plan estamos funcionando bien, estamos poniendo pegas a un Málaga que, aunque vino con 8 bajas, es un equipo de primera división, hemos logrado empatar al último minuto y al Oviedo podemos ganarle. Y en ese sentido yo creo que la dinámica puede ser esa, ¿no? El motivar a los jugadores, decir, coño, que estamos en un buen camino. Yo creo que son diferentes tipos de motivación, porque aunque la motivación va a su terreno. Este es nuestro partido, es cuando tenemos que seguir. Cada uno lo enfoca a su terreno, y yo creo que motivación a los jugadores no les va a faltar, ni por un lado ni por el otro. Además son motivaciones distintas. Yo lo que tengo claro es que el partido ya se ha empezado a jugar. ¿Vale? El partido se empieza a jugar y hay, como bien decís, hay jugadores nuevos que seguro que tienen unas ganas de salir al Prado, ¿no? y comerse el césped y vivir eso. Otros, en el caso del Oviedo, hay muchos jugadores que ya vivieron esto el año pasado, además con todo lo que hubo alrededor, con toda la historia y demás, con lo cual esos saben lo que es esto de primera mano y saben que sí, podremos perdonar cosas en otros partidos, pero si hay un partido donde no perdonamos algo, es en este. Entonces, todas esas motivaciones cada uno tendrá que asumirlo. Yo creo que es más la capacidad que tenga cada uno de automotivarse, y hablo de jugadores, hablo de entrenadores, que lo que rodea alrededor, ¿no? Cada uno tratará eso de incentivarse o de ponerse con las pilas, pero aquí el último muere. O sea, el que no corra, el que no deje hasta el último segundo y más, que yo creo que lo he oído gran parte de ganar en el Tartiere el año pasado fue por intensidad. Sí, intensidad, sin duda alguna, sin duda pues alguna. Esa parte es la que no es negociable. Y esa parte es la que la afición del Oviedo estallaría si no es así, independientemente del resultado, ¿eh? Porque el resultado es en contra, pero el equipo muere en el campo. Seguro que estaremos detrás, claro, dando la cara. Sin embargo, nosotros a los jugadores les pedimos eso. Y el año pasado no lo tuvieron. Por eso salimos tan enfadados con ellos. El año pasado el partido del Sporting en el Tartiere fue un partido plano, horizontal, jugaron siempre en horizontal. Se contaron con un gol muy tempranero temprano entre comillas, de Johnny, se pusieron 0-1 y hostia, aquí esto está hecho. Y por ganas y con suerte, lógicamente, el golazo que metió Mosa, yo creo que mete uno de no sé cuántos, ¿no? Pero ese día entró. Acordaros de cuando faltaban, no sé si fueran 5 minutos, el Sporting seguía jugando en horizontal. Completamente. Estábamos perdiendo el partido y le estaban jugándose, pasándose Barba, Alex, me parece que jugaba, Alex y Canella, y con Bergantini, pasándose el balón en medio del campo. Bueno, un poco más, ¿no? Un plus. Hay que morir. No, a ver si este año, por lo menos sí que tenemos esa intensidad. Yo no les pido, ahora mismo no les pido más. Y hay jugadores a los que veo que no les va a faltar esa intensidad. Veo que hay jugadores, los que veníamos demandando, que jugaron el otro día, espero repitan,
pues como Cristian Salvador, que creo que desde que ha entrado con pequeños fallos, pues, lógicos de no estar jugando en segunda, con Isma Cerro, que ha hecho un buen partido, bueno, con Pablo Pérez, que está en un momento bueno también. Esos jugadores yo creo que no les va a faltar la intensidad. A ver si los demás acompañan un poco también y por lo menos que tengan eso, la intensidad que faltó el año pasado, que lo comentamos aquí el año pasado. Yo vi un partido que lo que faltó en el Sporting fue precisamente esa intensidad, porque yo no vi ese partido que arrollase el Oviedo, lo comentamos, no sé si recuerdas, pero que decíamos, ¿no? Ha sido un baño futbolístico del Oviedo, y yo dije en ese momento, no, ha sido un baño porque ha estado mucho más intenso y mucho más encima del balón y creyendo la victoria, efectivamente, y estando colocado en el sitio y tal. Entonces, yo solo le pido a eso, al Sporting, que haga un partido pues estando en el campo con las líneas juntas y eso. Es cierto que mira dónde estamos, que poco le pedimos. Simplemente que pongan garra, que pongan intensidad, que pongan ganas, que pongan querer ganar. Es algo que se sobreentiende, debería salir ya de inicio, ¿no? Con un tercio de liga ya disputado, las sensaciones en la parte del Oviedo son una de cal y 3 de arena, y en el Sporting es más de lo mismo. Me voy a parcela de los técnicos. ¿Pensáis que, yo creo que en el Sporting me vais a decir que no, pero que el señor Baraja puede cambiar su planteamiento por enfrentarse al Oviedo, o va a seguir con su planteamiento que lleva desde inicio de temporada o ya desde el año pasado? Pablo. Totalmente no. O sea, no va a hacer ningún tipo de cambio estructural. Vamos, me sorprendería mucho. Pero vamos, además es que tú fíjate que ha cambiado los jugadores y el planteamiento sigue siendo el mismo, y seguramente los jugadores que tiene ahora no son para ese planteamiento, pero no renuncia al planteamiento. No sé si me explico. Hay jugadores de corte distinto a los que estaban jugando al principio, véase pues, bueno, es que no, Silva, por ejemplo, André Silva, Sousa, el medio centro, o Kofi incluso, y ahora está jugando con jugadores parecidos, pero no cambia el sistema, aunque los jugadores tengan otras características que puedan aprovechar de otra manera. Mira, eso es todo lo contrario que aquí. Porque aquí cambiamos de sistema cada partido, o incluso dos o tres veces por partido, pero luego resulta que hay ciertos jugadores que se ponen. De todas formas, no descartes que por ser este partido haga otro planteamiento, porque vete tú a saber. Esto que te digo, vete tú a saber. Como los entrenadores son como son, ¿no? A lo mejor nos enfrentamos al Oviedo. Intentar adivinar la convocatoria del Real Oviedo o la alineación. Yo creo que tendríamos que ir al programa. La convocatoria de este fin de semana te la clavo. Seguro. Dispara. Vienen todos. Es así. Entonces está clavada. Lo va a traer a todos. Ahora sí que es verdad que tiene casi toda la plantilla disponible. ¿Y de los 18? Ahí ya tendría más dudas. Lógicamente. Tiene casi toda la plantilla disponible, con la duda de Berjón, que vamos. Y Aarón. Pero Aarón yo creo que es menos duda que Berjón. Y Berjón, vamos, salvo que de verdad no tenga un mínimo de fuerza para estar, Saúl va a estar. Y como, aunque esté a medias, Saúl es un jugador que yo ese día lo quiero en el campo. ¿Pensáis que va a ser un partido tostón? De los que decimos, vaya dos, madre mía. No, yo creo que no. Yo creo que un derbi, independientemente de que haya todo esto fuera, nunca puede ser un partido tostón. Yo en los derbis que recuerdo, pueden ser que el partido sea más plano, que el partido sea tal, pero siempre, para el aficionado estoy hablando, Sí. Para el aficionado, siempre hay, es imposible. Siempre va a haber jugadas polémicas, siempre va a haber... Y si venimos la semana que viene, pues discutiremos si fue penalti, si fue fuera de juego, o si fue no sé qué, o si jugó bien o mal, o no sé qué. Pero yo un partido tostón no creo que se pueda producir. Los aficionados pedimos esa intensidad porque los aficionados vivimos con más intensidad que los jugadores de los partidos. Parece que queremos jugar nosotros, pero... Sí, ten en cuenta que en la plantilla de Sporting hay mucho jugador nuevo que tampoco sabe a lo mejor lo que es la intensidad con que se vive. Eso os lo iba a comentar luego. Entonces, en la parte Carballona hay jugadores que ya vivieron derbi, y en la parte sportinguista hay jugadores que no vivieron derbi. Es que esos jugadores que han llegado nuevos, lo que tenían que ser es aportar ese granito de diferenciación, ese grano de calidad que te puede decidir un partido. Sin embargo, yo creo que el Sporting hoy por hoy no se demostró. No sé si los tiene, pero por lo menos está sin demostrar. En el campo no lo hemos visto todavía, ¿no? Entonces, bueno, por eso solo pido, aparte de ganar el partido, por lo menos esa intensidad, esa garra, esa que podamos competir con el Oviedo y que no nos ganen como el año pasado en voluntad de ganar el partido. Berto, ¿te vas a aburrir? No, seguro que no, y además voy a intentar hacer un prepartido desde temprano.
No sé si puede haber... Acuérdate que es muy tarde, que ya son los cuartos. ¿Cómo vas a llegar? Que no te hagan el control de alcoholemia, ¿eh? Tengo que pedir permiso, a ver cómo organizo mi agenda, pero... María, no. Pero de verdad que es que es un partido para vivirlo, es lo que hablamos. O sea, el partido del Tartiere, o incluso el del Molinón en la vuelta, no son las 2 horas del partido. Es la previa, es la semana. Insisto, no, arranca hoy. Arrancó ayer. No, arrancó ayer con el bocachancla de Carmona, porque es un bocachancla, y hay que decírselo así. Recuerda las Es un bocachancla, o sea, no puedo decir que ellos no pierden de 3 o de 5, no, de goleada, no, tiene que decir de 4. Mira, ojalá metiéramos 4, ya me da igual ganar 1-0 en el último minuto de penalti, pero ojalá metiéramos 4 solo por meterle un zascona en toda la boca al Carmona, te lo digo en serio. Y me parece un tío que no se ha metido nunca en berenjenales, en declaraciones, no sé por qué nadie se mete ahí, pero luego aparece el Sporting. Y entonces arreglamos lo de Carmona. Vamos a mandar el vídeo a la Liga, para decir que se ha malinterpretado las declaraciones. No vaya a ser que el día de mañana pase algo. Ahí lo tenéis, Liga, por favor. Ahí yo no sé, hay cosas que son de recibo. Que lo haga un aficionado, vale, a mí me gusta mucho la piquilla, insisto, pincho un poco, y igual que también aguanto, si me toca aguantar, pues me fastidio, me aguanto y listo. Pero los jugadores, más allá de una celebración en un partido, que metes un gol y ese momento euforia, que sea, fuera de eso, tienen que estar un poco al margen, a lo suyo. Alberto, lo hablábamos fuera de antena, es que eso es una cosa que pasa siempre, que ha pasado en el Oviedo y en el Sporting. Entonces, hoy le tocó a Carmona, yo qué sé, alguna vez le toca a alguno del Oviedo. Recuerdo a Ulestia, por ejemplo, en su momento, en el balcón del ayuntamiento, ¿no? Pues, quiero decir que tienes toda la razón, los jugadores no están para eso, están para jugar y están para lo que tienen que estar, pero es que eso va a pasar siempre. No lo vamos a dar. Las declaraciones del club, yo ahí no voy a entrar porque me parece, vamos, ridículo, ¿no? Me parece ridículo. Pero bueno, el tema, de todas formas, tampoco. Hoy estaba escuchando también que si eso incitaba, que si. A ver, fue una salida de tono, pero no incita a nada. Quiero decir, no estamos hablando de que. ¿Sabes? ¿Cuál creéis que es el objetivo de Carmona a la hora de decir eso? ¿Lo pensó? ¿Lo venía ya tenía ganas de decirlo? Si lo piensa, yo quiero pensar que si lo piensa, no lo dice. Quiero pensarlo. Si de verdad le hubiera dado tiempo a pensarlo, no tiene sentido, pero ni él ni nadie. Ni él ni nadie, insisto, él tiene que estar en modo jugador, no en modo aficionado. Pienso. Y luego, joder, bastantes cafradas hay ya fuera del fútbol, porque hooligans los hay en todos los sitios, hay en Gijón, los hay en Oviedo. La camiseta está de Marras, que está por ahí pululando, cortándole la cabeza al perro de Simaquiari. Joder, no se venderán, probablemente, ¿no? Comentaba antes Pablo, esa camiseta no se vende ni una, simplemente por tocarlos, pues me da igual. Si es que solo con que se vea por redes sociales ya es bastante. Sí, y seguro que hay algo en la otra dirección también, cuidado. Yo a día de hoy no lo he visto, pero seguro. Bueno, la que se montó el año pasado con el tema de la camiseta con Invasión Aldea, lo mismo. Pues no veo que haya revolución con lo de la camiseta de este año. Y vemos cómo cogen a la mascota, cortado, no sé si la llegasteis a ver. No, yo no la he visto, Pero telita. De todas formas, el derbi tiene que estar muy por encima de eso. Muy por encima de eso. Abogado del diablo un poco, y voy a defender a Carmona porque es de mi equipo y tal. Precisamente Carmona, yo creo, por buscar una explicación, y creo que va por ahí el tema, y lo dije también, lo comentamos ahora fuera de antena también, yo creo que Carmona lo que busca es precisamente este sentimiento que quiere en la afición. Y busca eso, el coger y motivar un poco a la gente para decir, joder, que llega el derbi. Vamos a los que ha motivado son los del Oviedo. No sé si a los de allí, pero no. Y escucha, a los del Sporting también. Yo escuché y leí cosas en redes sociales y tal, y sí que encendió un poco la chispa. Entonces consiguió lo que yo creo que sí. Consiguió lo que quiso. Yo creo que sí. Y no tiene sentido que el Sporting mande eso a la Liga porque volvemos al final a lo mismo. El Sporting es algo que buscaba. Lo que es a nivel de club y a nivel de directiva no tiene sentido muchas de las cosas que hace. Agüita. ¿Realmente qué es lo que manda la Liga? Las imágenes de Carmona dando esas declaraciones diciendo que las malinterpreta el Oviedo. El Oviedo y su alrededor, su círculo, interpretan como que esas declaraciones es un ataque al resultado cosechado. Bastante jodido venimos con 0-4 para que venga el Carmona a tocar los cojones. O sea, con perdón de la expresión, el tema es que, joder, si lo dijo, con todas las consecuencias y ya está, pero encima no mandes un vídeo poniendo otra vez toda tirita, a ver por lo que pueda pasar. No va a ser que algún energúmeno le haga algo a Carmona al día del partido y ya, no, como te lo dije el día que le envié el vídeo. Una mierda, tío, o sea, no, esto no es así. Bueno, hombre, Carmona le lanzaréis algo porque marcará el gol del triunfo. No pasa nada, será el 3-1, no te preocupes. Yo creo que es lo que decíais, el derbi empezó pues ayer, y entonces yo creo que es el inicio, ¿no? La chispa. Y Carmona, pues bueno, yo creo que no lo tenía pensado, que le vino
se acordó y dijo, venga, lo tiro, a ver qué pasa. Y bueno, pues encendió un poco la chispa buscando eso, que se viva un poco ambiente, joder. El Oviedo manda 1.200 entradas, entiendo que hay pacto entre caballeros, como se suele decir, ¿no? El Oviedo mandará 1.200, el Sporting mandará 1.200 y se hace exactamente igual que el año pasado. Es decir, alguien que viva en Oviedo, que sea aficionado del Sporting, tiene que viajar a Gijón, coger un autocar para desplazarse a Oviedo. Por favor, comentar eso. Pocas veces creo que vamos a estar, me imagino, tan de acuerdo como en esto. Porque al revés vamos a ser igual, ¿eh? Sí. Pocas veces vamos a estar tan de acuerdo. O sea, no tiene sentido que un aficionado del Sporting que viva en Oviedo tenga que ir a Gijón 3 horas antes a coger un autobús y venir, o uno del Oviedo de Gijón el día de mañana tenga que venir aquí, ir igual que Ganao, que Corderinos, estar ahí luego encerrados. Yo es que no tengo explicación para eso, la verdad. Yo lo decía fuera de antena, yo os lo comentaba, para mí se pierde la esencia de lo que es un derbi, eso que se vive entre unos y otros, un poco de piquilla, pero buena, pero que se mezclan unos, otros, se habla, tal. Es más, es que el juntarlos a todos como al rebaño, como al ganado, parece que incita más a la violencia que otra cosa, porque estás encima calentando a la gente. No puede ver el partido. Yo he visto porque bueno, en Gijón, lógicamente, vi cuando los aficionados del Oviedo llegan, bajan del tren, los conducen por la playa y insultándolos unos a otros. Eso siempre ha existido. Van insultando. Entonces, lo que buscas es, al final, generas violencia. Al final, porque yo lo que veo, desde un punto de vista ahí, mirando lo que pasa, es que, bueno, que me están insultando y que veo que otros que pasan por ahí les insultan. Sin motivo alguno, ¿no? Simplemente lo que son del Oviedo. Si algo quiero llamar desde aquí a la calma, y lo viví el año pasado. Yo el año pasado fui al Molinón, tuve la oportunidad de ir sin ir en ese rebaño, y estuve a la puerta del parking del Molinón porque llegaban los autobuses. Llegaron 2 autobuses del Oviedo, la famosa botella de la cerveza y tal. Aquí no vi la llegada del autobús del Sporting cuando vino, porque veníamos acompañando el autobús del Oviedo desde el hotel. Pero sí que hay algo que llama mucho la atención, e insisto, lo vi allí, pero estoy seguro de que aquí lo hay también, ¿eh? Y es delante de mí cada vez críos, gente más joven, con una pérdida de papeles brutal y absoluta. Pero no solo eso, sino que es que he visto críos con sus padres con una pérdida de papeles absoluto. Insisto, aquí no lo vi porque no estaba nada, pero seguro que lo hay también en Oviedo, ¿eh? Y desde aquí, vamos, llamo, no sé a quién, iba a decir a la calma, pero es una barbaridad y una aberración el ver eso por gente joven, por críos, pero sobre todo si van acompañados de un adulto. Sí, a ver, el tema, la burbuja tal siempre ha existido. Vosotros lo sabéis de toda la vida, ha habido. El problema que hay ahora es que tú antes podías escoger si querías ir en ese, escoltado, o ibas con determinado grupo, ¿no? O con determinado colectivo o conjunto de gente, o podías coger ir a tu aire. Yo he venido aquí al Tartiere, al antiguo Tartiere, he venido a ver derbis, he ido al nuevo también, pues con amigos que tengo aquí en Oviedo sin ningún tipo de problema. Entonces, que tengamos que renunciar a eso por actuaciones determinadas en los dos clubs, pues es una pena. Es una pena, y sobre todo eso que estás diciendo es muy importante, porque yo creo que se pierde un poco los papeles en eso, en la educación que se les está dando a determinados críos y crías ya de base, y actuaciones que toleran los padres que fomentan precisamente eso y que al final nos conducen a esto. Perfecto, señores, estamos casi fuera de tiempo. ¿Resultado, Berto? Y yo tengo en la mente que va a ser un 3-1, pero pensando en Carmona que era un 4-0. Pablo. Victoria, sin resultado. Tino. Victoria. Yo un 1-2 voy a dar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Próximo lunes analizaremos el post-derby y lo haremos aquí en Esas Fieras Televisión en Juego de Dos. Muchas gracias. Recta final, venimos de esa tertulia de los aficionados y Miguel Ángel Pino en el final del programa nos va a hacer un análisis, quizá el más fácil de toda la temporada, con diferencia tanto del Real Oviedo como del Sporting de Gijón, porque le pillan ahí al lado de casa. Miguel Ángel Pino, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Qué fácil es buenas analizar noches a todos lo de hoy. Que nos van a acompañar hoy. Sí, qué fácil es analizar fácil.
No sé, esa palabra fácil, la verdad que viendo el transcurrir en la liga de los dos equipos asturianos, la verdad que siempre hay muchas dudas, ¿no? Porque no llegan en el mejor momento. Todos esperábamos un poco más de ellos, pero la verdad que hasta el momento no están sonriendo los resultados apetecidos, ¿no? Son 13 partidos, Pino, el 30% de la competición, todavía queda tiempo, pero sí que es verdad que va pasando y se va haciendo más grande la diferencia con los de arriba y más pequeñita con los de abajo. Así es que una liga que hay una gran igualdad y mira, el Málaga últimamente te hubiera cogido una marcha, ¿no? Que pasaba a ganar y ahora también no está consiguiendo los resultados apetecidos, sobre todo fuera de su terreno de juego. Lo mismo Las Palmas, una gran inversión y no es capaz de ganar a un Mallorca, a un recién ascendido. O sea, bueno, pero se cuela muy poquita gente arriba, ahora mismo que hablas de la clasificación, se ha colado muy poquita gente que no tuviera dinero suficiente, es decir, el único que se ha colado arriba ha sido Alcorcón, pero los demás están más o menos los que se esperaban. Sí, Alcorcón está haciendo una temporada extraordinaria, ¿no? Tanto Cristóbal Parralo y Manjarín, ahí, que están ahí los dos entrenadores, pues la verdad que suplen esa falta de calidad, yo creo, con una competitividad al máximo. Bien, vamos a decirles a los aficionados del Sporting que Oviedo piensan que se van a encontrar y vamos a decirles a los del Real Oviedo que Sporting creen que van a encontrar. ¿Qué Real Oviedo crees que va a encontrar? A mi modo de ver van a encontrar un Real Oviedo. Un Real Oviedo que quiere confraternizarse con la afición y darle la mayor satisfacción de toda la temporada, ¿no? Aunque esto no nos va a arreglar al final y a la postre nuestra clasificación en la Liga, como el año pasado, que había parecido que ganando el Sporting que habíamos solucionado todo y pues entremos en una pequeña crisis ahí que nos alejó de los puestos de cabeza. Vamos a tener la plantilla, Anquela va a tener su plantilla a disposición total. Absolutamente entera, porque quien piensa que no llegue Berjones, que va a llegar, que estén tranquilos, Saúl, pero yo creo que llega seguro. Sí, ahí Saúl le va a gustar jugar ese partido. ¿Cómo le va a jugar ese partido? Si es el partido además asturiano. Bueno, que, mira, quiero hacer un apunte ahora que mencioné la palabra asturiano. El otro día, yo creo que por primera vez en segunda división, el Real Oviedo no alineó ningún asturiano en la alineación. También es cierto que el Sporting solo alineó uno. Es cierto que el Sporting en esta temporada también le había ocurrido lo mismo y no estamos teniendo suerte en ese sentido. Es una pequeña, te da pena, ¿no? Pero bueno, recordarles que le ha pasado también a los gallegos hace muy poco también en su derbi, el Coruña-Celta también tuvo algo muy después destacar la actitud, ¿no?, de dos jugadores del Real Oviedo como Bárcenas y Alanis, que renuncian a jugar con sus selecciones para vivir este partido de... Bueno, ha estado el Real Oviedo variando varias veces el sistema, pero ¿con qué te quedas con lo que crees tú que va a jugar? Hombre, el sistema el otro día, si te fijas, para la gente de fútbol muchas veces que no es de fútbol no se da cuenta. Porque nada más que ellos tienen la alineación y ya empiezan ahí a meter caña al entrenador, porque es muy fácil decirlo a posteriori. Sí. Yo todavía no encontré una persona que me dijera, te voy a mandar una alineación y con esta alineación vas a ganar 2 partidos. A ver, que vengan para acá, que me la pongan ahí escrita y después a partir de ahora. El otro día lo vi con el sistema que jugó 1-5-3-2, cuando recuperábamos el balón, el sistema era un 4-4-2, porque Bárcenas rápidamente se incorporaba a la banda derecha y si observasteis durante el transcurso del encuentro, Alanis hizo varios cambios de orientación con esa zurda que le pega muy bien al balón a banda derecha. Lo que pasa es que después Bárcenas a la hora de centrar no centra bien, no sé, pasa algo ahí, porque hizo 2 centros pasados altísimos que allí no había quien cogiera sus balones. Y después, cuando defendíamos, bajaba Joselu a ayudar al centro del campo para contrarrestar la superioridad numérica del Deportivo de La Coruña. El Oviedo a mí la primera parte me gustó, pero pierdes porque te meten el gol, porque esos son fallos del ABC del fútbol. Es que si tienes a Duarte, la verdad que es un futbolista de una gran envergadura física, que metiera un gol con Albacete, es cierto, con el pie y el otro día de cabeza. Bueno, pero es que a ese jugador hay que vigilarlo. Y sacan el córner y nos lo remata ahí a placer. Y después, cuando se rompe el partido con el 2-0, joder, es que de un despeje nuestros, que por ciertamente aquí que Alanis lo hizo, caía por su zona y lo estaba sujetando muy bien. Sí. Y coincide con Forlín y lleva a Forlín en carrera. Y que sea más rápido el que conduce que el que no conduce, es que yo eso, la verdad que no me cuajábamos. Quizá portero, tampoco estuvo muy afortunado. Quizá portero tampoco estuvo muy afortunado. Champán se tiró de una forma muy rara. Yo creo que él interpretaba, no sé, cosas que pasan en el fútbol. Yo he visto la jugada por todos los ángulos y es cierto que se tira de una forma. Y claro, después a partir del 2-0, la verdad que ya... Bueno, ¿qué equipo crees tú que puede sacar el Real Oviedo contra el Sporting de Gijón, teniéndolos a todos disponibles? Bueno, entrará Saúl fijo en el centro del campo. Empezamos por portería, que siempre me empieza usted por portería. La portería empezará con Champán. Correcto.
¿Va a ir a una línea de 5 o de 3, como tú quieras? Sí, yo creo que va a jugar, va a seguir jugando Bárcenas ahí, a mi modo de ver. La línea de 3 puede caerse. La línea de 3 va a seguir jugando Forlín, va jugando Hernández y Alani, está claro. Y ahora la duda es el carril izquierdo, si va a jugar la alineación va a depender de cómo los carrileros, si los quieren más ofensivos o menos defensivos. El otro día, el poner a Cristian tenía una lectura, porque pues cuando teníamos el balón, Carlos se desplazaba a banda derecha y quedamos defensa de 4. Es cierto que mucha gente requiere, no, es que Cristian no está para conducir el balón y subirlo. Es cierto, no es Cristian no es carrilero. Hemos estado hablando además que en el momento que tú adquieres te habitúas a jugar en un sitio, luego te cuesta. Mira, igual que Cristian hay ciertas cosas que no me gustan, como mucha gente, pero ojo, si todos compitieran al nivel de Cristian, el equipo sería otra cosa. ¿Tú ahí por quién apuestas? A lo mejor por Cristian o Mosa, entiendo, ¿no? Cristian Mosa, porque no creo que Javi Hernández, en partido mucha responsabilidad, un chaval joven, ya tendrá tiempo a jugar partidos, que está creciendo como futbolista. Muy bien. En el centro del campo. Bueno, Fou fijo, Tejera fijo, y después Saúl fijo. Eso está claro. Y después, yo creo que si jugamos el 5-3-2, vamos a ver lo mismo del otro día. Cuando tengamos el balón, Bárcenas se va a incorporar a banda derecha y arriba Ibra y Joselu. Bueno, yo creo que es una alineación tipo que seguramente va a mantener. Vale, en el caso del Sporting de Gijón, que se puede encontrar el Real Oviedo, ¿por dónde pueden ir los yo creo que ahí el nerviosismo cunde más, ¿no? Porque el Sporting, analizando su trayectoria en la Liga, no ha ganado un partido fuera de casa todavía, Carlos. Pero el Oviedo tampoco lo saca fácil en casa. Ya lo sé, bueno, nosotros ganamos 2 al menos. Al Real Oviedo mete muchos goles, al Sporting mete muy pocos. Está muy nivelado, Pino. Está esto muy... Hombre, el Sporting fuera de casa encajó 7 goles. Y bueno... Si tú tuvieras que apostar, muy parecido a lo que... Y metió solo 3. Metió solo 3, eso quiere decir algo. Si tú tuvieras que apostar... Ahí sí que está difícil, porque puede haber muchas variantes con respecto a la alineación. Ya no juegan en casa, ya no... A lo mejor no puede poner a los 2 chavales de la cantera, tanto no a Cristian como Isma Cerro. No sé, si tú tuvieras que dar una alineación base, más o menos, ¿qué crees que hombre, a mi modo de ver, para un partido de estos, bueno, va a jugar siempre Mariño en la portería. La defensa no va a cambiar. Molinero lateral derecho, Alex Pérez de central, Babín. Después en lateral izquierdo puede jugar Noblejas o Canella, no sé cómo estará el tema. En los pivotes puede jugar Hernán y Kofi. Yo casi me quiero más por Kofi, para un partido de estos, más veterano, más... Sí, ganas altura dentro del equipo a la hora de defender, no sé. En banda izquierda, ahí puede jugar Álvaro Jiménez por ahí, Carmona por el otro lado, y pues la media punta, Pablo Pérez, que para mí se le ganó el puesto. Lo reclamaba y se lo está ganando. Se ha ganado un puesto como... quieras o no, es de la cantera, siente más el equipo, sabe que hay que echarle, lo que dijo él, hay que jugar más con el alma, unas declaraciones que hizo, que el equipo tiene que dar más de sí. Y arriba claro es que, viendo por ejemplo ayer el derbi de argentino, que todo el mundo pensaba que no iba a haber goles, pues aquí pasa lo mismo, no se sabe realmente. Sí, hombre, a lo mejor vienen de hacer poquito, pero a lo mejor sale un buen partido. A mí la segunda visión, hay jugadores, claro que hay jugadores que tienen una gran calidad, pero yo creo que esa calidad muchas veces tiene que ir acompañado de competitividad. Y el ser competitivo en esta categoría es primordial, porque tú ves el Alcorcón, los jugadores que tiene el Alcorcón, por ejemplo, no tampoco son jugadores que vienen de otros equipos, como Muñoz, que estuvo en el Zaragoza, estuvo en la Almería, y no encontraba portería, y este año está en racha, ¿sabes? Y bueno, pues son futbolistas que pues tienen el santo de cara. El otro día jugaba Borja Galán, un partido que nunca había jugado de titular. Resulta que un jugador que está cedido por el Deportivo, que la habíamos jugado en el Fabril, que lo trajo Cristóbal en Majarín, porque fueron entrados de España, y coge y mete el gol en Lugo. Y claro, cuando vas arriba todo te sale bien, ¿no? Cuando vas abajo todo se te vuelve en contra. Pero bueno, yo espero que sea un partido, sobre todo, que sea un ejemplo para los jugadores y que haya un comportamiento por parte de ambos jugadores y por parte de la afición también exquisita. Bueno, nos quedamos con las palabras de Pino, evidentemente abogamos por lo mismo, abogamos porque gane el mejor, efectivamente el que se lo merezca en el campo deportivamente, pero sobre todo que gane la afición, que no ocurra nada, y ese será un buen síntoma de que todo ha ido bien. Señores, los dejamos, la cita el próximo lunes,
y evidentemente el plato fuerte de lo único que vamos a hablar, es evidente, es del gran derbi, analizado desde todos los puntos de vista, analizado desde el punto de vista periodístico de los aficionados, Miguel Ángel Pino, que ya nos analizará los próximos rivales. Eso será el próximo lunes a las 10 de la noche, estaremos hasta las 12, todo es Juego de Dos. Pasen ustedes una muy buena semana y muy buenas noches a todos.